Bien, buenos días a todos. Hoy es un día importante. Es un día importante porque desde la Academia de Oposiciones Jurispol vamos a tener la oportunidad de compartir unos minutillos con un compañero. Ha sido primero opositor y ahora es compañero, va a ser policía alumno, y Juan Carlos, en este caso, pues ha sido el número 1 de la promoción 39 de la escala básica de la Policía Nacional. Para mí es un orgullo enorme contar con él en el día de hoy, y sobre todo porque un opositor, cuando prepara su oposición, es muy celoso de su material, es muy celoso de todo el conocimiento que pueda tener, porque realmente una oposición es una competición por intentar conseguir una plaza, y ojalá hubiera muchas más, pero hay las que hay. Y una vez que un opositor ha terminado, pues es cuando ya puede aportar conocimiento a otros opositores que quieren intentar conseguir lo mismo que él ha conseguido. Es decir, el mayor éxito de un opositor es aprobar su oposición. Pero hay que ser consecuentes. Durante la oposición nos guardamos los secretos, pero ahora, en el caso de Juan Carlos, pues no se va a guardar absolutamente nada, y encima Juan Carlos pues os va a dar el punto de vista del opositor número 1 en la promoción 39, como os estaba diciendo. Juan Carlos, buenos días y bienvenido. Buenos días, Rius. ¿Qué tal? Hola, Juan Muchas Carlos. gracias por la invitación. Por favor, gracias a ti humildemente, de parte de todo el equipo de Oposiciones Jurispol, por contar contigo unos minutillos. Sé que estás muy liado, ¿vale? Y preparando muchas cosas, pero para nosotros es un privilegio pues contar contigo esta mañana. Bueno, para quien no me conozca, me llamo Francisco Rius, soy inspector jefe de la Policía Nacional y soy el director de la Academia de Oposiciones Jurispol, ¿vale? Este año hemos tenido 837 aprobados. ¿Lo viste, Juan Carlos, en redes sociales el otro día? Sí. Que lo informamos. Realmente ese número es un número, ¿vale? Pero es la auditoría que toda academia tiene que hacerse cada año para saber realmente si su plan formativo ha funcionado o no ha funcionado y tiene que corregir alguna cosa. Y sobre todo, como intentamos hacer desde esta academia, pues con la máxima transparencia posible, acudir a una notaría, certificar delante de un señor notario que lo que estamos diciendo es totalmente cierto y que estamos contabilizando solamente alumnos que han aprobado con nosotros, y no es que hayan trabajado con algún material, sino que han sido alumnos de la Academia Jurispol en esta promoción 39. Juan Carlos, si te parece bien, lo primero, humildemente, gracias de parte de todo el equipo, primero por haber confiado tu futuro en nosotros. Ha sido muy importante y encima ha salido fantástico porque has aprobado la oposición. Y en segundo lugar, pues por concedernos estos minutillos esta mañana. ¿Quieres presentarte brevemente, Juan Carlos? Sí, ¿por qué no? Bueno, soy Juan Carlos, tengo 27 años, soy de Madrid Sur y bueno, pues como ya habéis podido ver, pues he aprobado este año la oposición. No ha sido a la primera, ¿vale? Esto es lo primero que quiero remarcar. Esto es trabajo de varios años y bueno, pues nada, así por aportar un poquito más. Yo soy ingeniero industrial, he trabajado como tal y algo que tenía claro es que quería ser policía. O sea que, bueno, eso es un poco la presentación breve que puedo aportar, ¿no? Luego trabajaremos un poquillo en la entrevista, si te parece, ¿vale? Y comentaremos alguna cosa, pero claro, tú tienes un perfil de estudios universitarios. Entiendo que durante la entrevista pues salió ese perfil, ¿no? Un poco el perfil de escala ejecutiva. Consultaron por ello y al resto de compañeros que tienen titulación universitaria también. O sea Perfecto. que... Oye, este año no lo sé todavía, porque es un dato que todavía no lo tengo, ¿vale? Es imposible. Pero de años anteriores te puedo confirmar que cerca del 60%, repito, el 60% de los chavales que aprueban escala básica tienen carrera universitaria. Se está convirtiendo en una posición la escala básica muy, muy cara. No sé qué opinas al respecto. Pues que es algo que yo he sacado en conclusión, ¿no? Sobre todo de mi grupo de clase, que el perfil se está haciendo muy competitivo. Es gente que viene muy formada, todos o casi todos tenemos titulación universitaria y al final eso, bueno, parece que no implica nada, pero sí que implica. Al final somos gente que tenemos un hábito de estudio, que venimos con tablas en suspender, que eso es muy importante saber gestionarlo. En caerse y levantarse, amigo, efectivamente. Efectivamente. Y quieras que no, eso te sube el nivel de la oposición. Es así. Hay gente... Totalmente. Es una competición y los mejores van a aprobar. Y lógicamente, si venís gente de la carrera universitaria, lógicamente levantáis el nivel de la oposición y es más complicado. También te digo una cosa, como inspector jefe de la Policía Nacional que soy, es un privilegio contar con una escala básica tan formada como la que tenemos últimamente. O sea, egoístamente considero que están cogiendo los mejores de los mejores. Pero también hay que ser consecuentes de que chavales con estudios normalitos, pues competir contra vosotros es bastante complicado. No digo imposible, pero digo complicado. Sí, es algo que es así. O sea, para que te hagas un poco la idea del nivel. Yo tengo amigas que son doctoras, que han alcanzado un doctorado. Pasas la titulación, pasas tu máster especialista y después haces tu investigación, tu tesis y decides ser policía nacional. O sea, esa persona tiene unas tablas de ponerse delante de los libros que son, vamos... Igual también tienen otras debilidades, que pueden ser las físicas, puede ser, no lo sé.
pero tienen otras virtudes como lo que tú me estás diciendo en este momento. Juan Carlos, una de las primeras preguntas que se hacen todos los opositores que quieren acceder a la escala básica o a la escala ejecutiva es ¿qué academia tengo que elegir? O sea, ¿qué características tendría que tener una academia para que yo confíe en mi futuro, ya no mi dinero, estamos hablando de mi futuro y no perder mi tiempo con esa academia? Realmente hemos visto una proliferación de academias brutal, a nivel de presencia, pero sobre todo a nivel de online. Yo siempre suelo decir que es que crecen como los champiñones cuando llueve, es increíble, ¿vale? Pero luego no todas están a la altura de lo que se necesita para poder aprobar. ¿Qué, objetivamente, Juan Carlos, fuera de que tú te has preparado con Jurispol, ¿vale? ¿Qué consejos podrías darle a los futuros opositores antes de apostar su futuro por una academia? Pues yo lo primero que se tiene que tener claro es qué calidad quieres que tenga tu educación en este ámbito. Y ahí lo primero que entra es si quieres presencial o si quieres online. Yo tenía claro por mi titulación académica que he estudiado siempre presencial, porque ahora hay titulaciones universitarias online, pero yo la presencialidad lo veo algo esencial. Y sobre todo cuando vienes de un campo completamente distinto a lo que se estudia en la oposición. Entonces, yo eso es algo que tenía claro y he tenido la fortuna de que la academia, la sede de Jurispol en la que yo he estudiado, me pillaba 10 minutos de casa. Entonces ahí ganaba en dos cosas. La primera, que tenía presencialidad, podías interactuar directamente con el profesor y con otros compañeros, que eso te retroalimenta en positivo muchísimo, una Claro. barbaridad. Y luego, por otro lado, la cercanía. Al final, yo que estaba, cuando empecé, todavía estaba terminando la titulación y además trabajaba, necesitaba minimizar esos tiempos de desplazamiento. Por lo tanto, Juan Carlos, un primer aspecto que los opositores tienen que tener en cuenta es si la academia ofrece presencialidad y online. Porque realmente, si nos damos cuenta, y tú puedes dar fe también de ello porque lo has vivido, nosotros lo que hacemos es ofrecer toda la formación online a la sede presencial, sin coste alguno. Es decir, tú recibes tus clases durante todo el mes y al final del mes se te hace una subida masiva con todos los vídeos de las clases comunes que has tenido con online, tanto de psicotécnicos como por ejemplo de la preparación física y sobre todo de la prueba del temario. Con lo cual, si tu academia que tú has elegido tiene la formación presencialidad y online, pues realmente pues tienes bastante más mejoras que otras academias. Sí, por supuesto, al final, tener ese material complementario de forma online te permite recuperar la clase, te permite una mayor flexibilidad, que si por trabajo, por estudios, por asuntos familiares no puedes asistir a esa sesión presencial, porque al final nosotros tenemos un día de clase a la semana, yo que estaba en el intensivo, entonces si por lo que fuera no podía, luego tenías este material de apoyo que se Claro, o agradece. podías volver a escucharlo después, en cualquier momento, y repetirlo todas las veces que quisieras. Eso es, o sea, y eso al final también es un plus, o sea... Perfecto. ¿Qué más aspectos destacarías para poder elegir una academia? Que el profesorado, el equipo docente sea especialista cada uno en lo que da, realmente. O sea, no, yo creo que aquí no vale con que uno sea multidisciplinar y te explique todo, porque al final va a tener, volvemos a lo mismo, va a tener sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Como tenemos todos en nuestro ámbito profesional. Pero coger un especialista en derecho, en constitucional, en penal, yo creo que es fundamental. Juan Carlos, voy a confesarte una cosa. En el año 2005 yo ingresé como inspector de policía en la escuela de Ávila, ¿vale? Como profesor, y estuve ya hasta el 2015, como sabes. Durante el año 2010-2011 ya empecé en mi cabeza a pensar en la posibilidad de crear una academia de oposiciones. Ni de lejos tenía pensado el nombre de Jurispol ni nada, simplemente lo pensaba. Y lo que hacía a veces con las tutorías era hablar con los chavales recién llegados a Ávila, que eran alumnos míos, que yo tenía cerca de 400 alumnos al año en mis clases. Y hablaba con ellos y les decía, chicos, ¿de dónde venís? Por romper un poco el hielo, ¿no? ¿Dónde te has preparado? ¿Y qué tenía bueno y qué tenía malo aquella academia? Y yo iba en mi cabeza imaginándome lo que me gustaría de una academia. Pues para Jurispol fue muy sencillo cuando nació en el año 2014 ser muy buena desde el principio porque ofrecimos exactamente lo que tú acabas de decir. No el hombre orquesta. Yo soy totalmente contrario a esto. No quiero decir que no pueda haber un preparador maravilloso que te dé todos los temas de la oposición. Y encima también te daría psicotécnicos y preparación física y la entrevista si te despistas. Pero para mí una de las bases de Jurispol cuando nació, y por eso nos hizo crecer tan rápido, fue la especialidad. Que realmente las academias de España ninguna trabajaba la especialidad. Y entonces formamos un equipo de casi 20 personas cuando arrancamos cada una por especialidades. Y yo soy muy bueno en penal, pero no tengo ni idea, por ejemplo, de administrativo, o no tengo ni idea de psicología, o de sociología. Entonces fue muy sencillo, ¿vale?, dispararnos como academia y ofrecer hoy en día la especialización que dices. Y otra cosa que yo critico abiertamente y me gustaría saber tu opinión, opositores dando clase a opositores. Es el típico dilema de siempre. Realmente pueden haber opositores buenos, pero están compitiendo por una plaza contra ti. Yo creo que
¿Cualquier persona puede dar clase? Bueno, tú te puedes empapar el temario, unos ciertos temas y los puedes impartir, pero creo que cuando se alcancen ciertos logros, o sea, es así. Eh, por ejemplo, una persona, me voy al caso más básico, ¿eh? Yo creo que no es lo correcto que una persona, por ejemplo, que no haya pasado en las físicas, por mucha formación en INEF, en cualquier carrera deportiva que tenga, se ponga a dar las pruebas físicas. Primero, porque él no ha alcanzado ese objetivo y ya te está diciendo que no conoce bien las técnicas o las herramientas necesarias para enseñar a otros, Totalmente. porque ni siquiera él lo ha conseguido. Pues esto se puede extrapolar a cualquier parte del proceso, realmente. Totalmente coincido con... O preparar la entrevista. Mira, yo he estado en procesos selectivos, yo he estado en tribunales, he hecho cientos de entrevistas en mi vida, cientos. Pero yo no preparo la entrevista en Jurispol, porque tenemos 5 psicólogos, de acuerdo, 5 que trabajan muy muy bien y no preparan la entrevista, que eso lo matizaremos luego después, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es cada uno hacer lo que mejor sabemos hacer, ¿vale? Porque nadie es tan listo como todos nosotros juntos, y eso tenemos que tenerlos todos clarísimo. ¿Qué más aspectos podríamos destacar para poder elegir una academia? Otra de las cosas que yo veo muy importantes y sobre todo el peso que está cogiendo ahora es la preparación de los psicotécnicos, porque al final es el último paso de la oposición y hay gente que las matemáticas no le gustan, se le dan bien y es un trabajo que tiene que aportar todo el año, entonces necesita depositar esa confianza en un buen preparador. Te tiene Totalmente. que guiar de la mano, te tiene que dar trucos. ¿Por qué? Porque luego va a llegar un punto en el que sea decisiva esa prueba. O sea, que es el último filtro. Entonces, es otro de los puntos importantes que yo Claro. considero que una academia pues tiene que tener bien atado, ¿no? O sea, atado. Nosotros en la formación que hemos dado durante estos cursos y que seguimos dando ahora mismo, pues hemos ofrecido 1 hora a la semana de preparación online de psicotécnicos, que también accedían los chavales de presencia, y también 2 horas al mes de presencialidad de psicotécnicos. Todo ello reforzado con los exámenes finales, que desde el equipo de edición y de diseño les felicito porque han creado, ahora ya están creando los exámenes finales de psicotécnicos de este año. Porque no se puede nunca vivir de rentas antiguas. Y hay que seguir evolucionando y adaptándote a lo que el Tribunal de la Oposición está pidiendo en cada momento. Así que coincido totalmente contigo el material de psicotécnicos. Otra de las debilidades que puede presentar una academia es el número de preguntas que ofrece a sus alumnos. Porque si te puedo preguntar honestamente, ¿cuántas preguntas pudiste hacer tú en un año, por ejemplo, en la Academia Jurispol? Mira, me voy a basar en los datos de este año, de esta promoción, porque al final ha sido el año que más, o sea, ya lo iremos hablando después, pero en el que más me he dedicado en cuerpo y alma, en el que mejor estrategia de estudio he seguido, que luego se ha materializado, ¿no? Los resultados. Y no sé, no te podría dar un número, porque al final, cada tema que me estudiaba, o antes de estudiarme un tema, al principio y al final, yo me metía a un test de Jurispol. Entonces, echa cuenta de los temas, las vueltas al temario. Eso solo hablamos de parciales, más luego los globales, más luego Claro. los en papel, más luego las repeticiones que he hecho. No sé, si ya solo en veintitantos exámenes en presencial, en físico que hemos hecho, a 100 preguntas, ahí tienes 2.400. Multiplica todas las otras que me he hecho de simulacros online y En la tal. plataforma. ¿Utilizabas el recurso de los test personalizados? Sí, sí, sobre todo para los temas que tenían que ver con el derecho, hacerme test por bloques, me iba a la pestaña de facilito y tirar de 50 preguntas, ¿cuántas? 3, 4 al día. Claro. Para el que no conozca ese recurso, Juan Carlos, lo inauguramos en Jurispol el año 2020, el 1 de enero, me acuerdo perfectamente, y realmente fue muy novedoso porque conseguíamos que nuestra plataforma, de acuerdo, que no es una plataforma Moodle, es una plataforma privada hecha a medida para nosotros y para nuestros alumnos, pues que pudiera ofrecer la posibilidad de que el alumno eligiera el tiempo por pregunta, el número de preguntas que quiere hacer, el índice de dificultad de esas preguntas y luego las temáticas que quería. Y entonces, como bien estás diciendo, podía jugar y combinar distintos temas de la oposición para crearse su propio test. Una cosa negativa que tiene esto, Juan Carlos, es que no te puede dar una media con respecto a los demás alumnos. Y el motivo es sencillo, porque el tipo test que estás haciendo personalizado es único para ti. Nadie más lo está haciendo. Porque el banco tira directamente del banco de preguntas para crearte el tipo test que tú hagas. Pero realmente yo intento forzar a mis alumnos, tanto en online como en presencia, para decirles que mínimo todos los días me hagan 50 preguntas de tipo test en la plataforma, mínimo, y pudiendo llegar a 100 todos los días que puedan. De hecho, como Pocas sabes, me todos los parecen, meses pocas me ¿perdón? parecen diarias. Deberían llevar ese mínimo de 100 preguntas diarias. Pero aquí hay un error de muchos opositores. No sé si coincides conmigo. Engañarse a sí mismos no haciendo preguntas de test. Sí, sí. Al final, aquí hay que tener claro una cosa, que aquí lo que hay que pasar como segundo filtro, que yo creo que es otra de las cribas más duras que hay, porque al final es que la inmensa mayoría de la gente dedica más tiempo a la teoría, por ejemplo, que a las pruebas físicas, ¿no? Hay que hacer test.
Es que si te vas a examinar de un test, tienes que hacer test. Igual que si te examinas de dominadas, que entrenar dominadas. Pues esto es igual. Al final no consiste solo en saber, sino además de eso hay que saber gestionarlo. Y la única manera de saber gestionarlo es teniendo tu estrategia de examen. Entonces, ¿eso cómo se soluciona? ¿Cómo se perfecciona? Haciendo test. Luego, si te parece, Juan Carlos, luego les dices un poco las técnicas que tú has utilizado para obtener las notas que tú has obtenido, para ser el número 1 de la promoción. Por ¿Vale? supuesto. Y luego les daremos un poco esos trucos que pueden servirles para probar su oposición. Otra cosa importante de las preguntas es que vayan explicadas. Nosotros gastamos muchísimo tiempo explicando las preguntas y es como otro temario aparte. ¿Cuánto? Porque tú hacías un test y cuando terminabas, ¿gastabas mucho tiempo aprendiendo de las explicaciones? Sí. Sí, depende del test. Vamos a ver. O sea, si es un test de 50 preguntas y de 50 he contestado 35 y he fallado 2, pues bueno. Ya. Se supone que eso que no he contestado es porque creo que según mi apuesta no me va a ser necesario, eso para empezar. Y segundo, que yo voy a invertir tiempo en lo que he fallado. Sí que es cierto que luego ya, por ejemplo, en otro tipo de test sí que invierto más tiempo. Si, por ejemplo, me hacía un general online o un general presencial, en presencial preguntaba las dudas a los profesores, pero, por ejemplo, lo bueno que tiene la plataforma online es que tienes la retroalimentación redactada de todas. Claro. Entonces tú ya en lo que has fallado o no has contestado, pues ahí sí que invierto mi tiempo. Y si no podías abrirte el chat para poder hablar con el profesor, que ha creado y el profesor te Yo lo he hecho contesta. bastante. Yo lo he hecho bastante. Al ¿Eras de los final. preguntones, Juan Carlos? ¿Perdón? ¿Eras de los preguntones entonces? En algunas cosas sí, en algunas materias concretamente, sobre todo en penal, sí, o sea, porque al final lo que más me costaba y yo creía que iba a caer más en el examen era donde más tenía que molestar al profesor. Totalmente, totalmente. Pero la plataforma te permite eso, que tú hagas la pregunta y cuando tengas dudas después contactas con el profesor de esa pregunta en concreto para que te responda y te la explique. Y Vale. de hecho es una fuente muy buena para completar apuntes. De hecho, las retroalimentaciones es que yo veo fundamental tirar de ahí y donde te falten apuntes o incluso para contrastar para si lo tienes bien, es que lo tienes redactado. O sea, es que es copiar y meterlo en tus apuntes. O sea, que es una herramienta Es que como tienes que otro utilizar. temario aparte. Exactamente. Quisiera preguntarte tu opinión como opositor que has sido acerca de las actualizaciones y novedades que habéis sufrido, porque la promoción 39 ha tenido lo suyo, ¿eh? Sí, sí. De hecho, yo me voy a empezar remitiendo respecto a esto desde la promoción 38, que ya tuvimos el primer punto de inflexión con los 11 temas nuevos. O sea, eso ya Efectivamente. ahí supuso una subida de nivel, de cambiar aptitudes y la manera de estudio de la oposición bastante importante. Al final, pasar de tener un temario que ya venía siendo conocido a que te meten otra materia completamente distinta, penal especial en este caso, ¿no? Que son Eso. 3 temas, Sí, sí, simplemente, sí. pero claro, la 17 manera de al estudio. 19, correcto. Pero que después la carga para el examen ha sido muy importante, cerca de 12 preguntas de las 100. Sí, 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 sí. O sea que los que venimos de esa promoción, al final estas actualizaciones pues han tenido menor peso, pero yo entiendo que para alguien que se presentara de nuevas, estas actualizaciones del Código Penal, cuando estás estudiando de cero, de repente te cambian los artículos, el contenido, te desaparece la sedición, que sabes que era una pregunta de ese tema. Año 2022, efectivamente, ahí está. Desaparece la sedición, se modifican los desórdenes públicos. La modificación de extranjería que también ha habido, pues es que al final te pilla todo ahí y el consejo que puedo dar a la gente con esto es: el Código Penal se va a modificar sí o sí todos los años, algo, en mayor o menor medida. Entonces es algo para lo que hay que estar preparado mentalmente y afrontarlo. Oye, que me modifican esto, venga, perfecto, me vuelvo a bajar el buen y me lo empapo, ya está. Es que no hay otra manera. Llorar no vale de nada. Exactamente. Oye, ¿cómo ha gestionado la academia esas actualizaciones y novedades que habéis vivido? En tu opinión, totalmente honesta, por favor. En mi opinión, la verdad que muy bien, sobre todo la celeridad. En cuanto a impartir las clases y por otro lado en la documentación. Que luego ya cada uno que se estudie lo que quiera, porque yo, por ejemplo, yo te voy a ser honesto, a mí yo me leo toda la documentación que se sube al campus con estos temas y luego ya yo decido lo que me estudio. Exacto. Esto es así. No me estudio todo lo que me dais, sino que yo lo filtro. Haces una apuesta personal seleccionando lo que consideras que es más probable para el examen. Eso es. Tú me das Es todo otro, y yo ya claro. decido. Pero yo tengo todo y lo tengo en tiempo récord. Entonces, Es otro de los aspectos, Juan Carlos, que quisiera abusar un poco de ti y luego cuando lleguemos a esa fase de la prueba de conocimientos, la prueba de tipo test, que dieras algunos consejos, porque hay gente que se ahoga y es normal, porque al haber un temario abierto en esta oposición, que no está acotado respecto a las temáticas, pero no respecto de los contenidos internos, pues hay gente que no sabe gestionar bien ese control del riesgo, por llamarlo de alguna forma. arrojaremos toda la luz que se pueda y ayudar a todo el mundo que vea esto, por supuesto. Genial, Juan Carlos. Bueno, pues si te parece, vamos empezando ya con las primeras de las pruebas de las oposiciones. Vamos a llegar a las pruebas físicas, una prueba que me gustaría desde el principio decir que Juan Carlos os tiene preparada bastantes cosas interesantes que os va a ir dando durante las próximas semanas, como hemos estado hablando, Juan Carlos.
Te lo has currado muchísimo este verano. Quiero felicitarte por ese material que ya he visto que has preparado para los chavales, para los opositores, y que ya comentamos que en redes sociales vamos a estar informándoles, ¿de acuerdo?, de esos trucos para las pruebas físicas. Y el principal motivo de esto es que es un gran olvidado la prueba física, y luego cerca del 50% de los opositores que presentan la instancia o no se presentan o suspenden las pruebas físicas. Así que es una gran nota de corte a tenerla en cuenta, y sobre todo lo que más duele de esto es que un año antes tú ya sabes las preguntas del examen, sabes cómo te van a examinar, y si no te has preparado bien, tal vez es más por culpa tuya, de acuerdo, por no haber realmente preparado en condiciones esa oposición, que por el propio tribunal de la oposición, porque ahí no hay un examen difícil, las preguntas son las que son. Aunque la climatología podrá influir, como nos vas a explicar, de acuerdo, pero las preguntas son las que son. Juan Carlos, todo lo que quieras contar a los chavales acerca del antes, el durante y el después del día de las pruebas físicas. Sí, por supuesto. Voy a remontarme un poco primero a la primera vez que yo fui, ¿vale? Para que vean cómo ha ido cambiando esto. En Genial. cuanto a sedes, en cuanto a todo. La primera vez que yo me presenté, fui a probar, porque no voy a terminar la carrera, lo típico, ¿no? Que haces este año de intento, que echas la distancia, a ver cómo son las físicas, a ver cómo se examina y tal. En la 36 yo me acuerdo que fue el último año que se pudo correr en Ávila en escala básica y además se corrió con público. O sea, para que vean que ahora nos examinamos en Madrid, en Málaga, en León, cada uno se examina en su provincia, pero no, antes se examinaba todos allí, centralizado. Al final esto, tú date cuenta que tú entrenas en una climatología, entrenas a una altura, que la altura influye, aunque sea, influye a partir de 1000 y pico metros, ¿no? Pero bueno, pero se nota. O sea, yo, por ejemplo, entreno en Madrid y corro en la playa y lo noto. O sea, eso ya... Totalmente. Entonces, eso de primera, pues estoy evolucionando desde que se ha descentralizado como consecuencia de la pandemia, pero también ganamos en agilidad en el proceso, las cosas son como son. Yo veo una decisión acertada que se descentralice. Hemos pasado de eso a tener múltiples sedes. Por lo tanto, promoción 36 era centralizada en Ávila, la escala básica, mientras que la 37, 38 y 39 ha sido descentralizada. Y Juan Carlos, no quiero asustar a nadie, pero es posible que volvamos a lo de antaño. Y si lo digo por algo. Es posible que volvamos a lo de antaño, así que hay que prepararse para el peor escenario. Volver otra vez a la Escuela Nacional de Policía para centralizar las pruebas físicas y nada más y nada menos que para los meses de enero y febrero. Imagínate. Si eso ocurre, la gente tiene que tener claro una cosa, que te vas a examinar con frío. Por eso cuando venga el otoño, cuando vengan las lluvias, cuando venga el viento, se entrena sí o sí. Esto es algo que la gente no tiene constancia. Vamos, que llueve y no sale, está claro. Claro, o sea, ahora mismo, ya que lo estamos comentando, es decir, joder, pues es verdad. O sea, es la conclusión que tiene que salir que tiene que sacar la gente de esto. O sea, si yo sé que me voy a examinar a baja temperatura y que me puede llover y que me puede hacer un viento en contra de la hostia, Sí, sí. cuando te vengan estas condiciones en otoño y en invierno, aprovéchalas. Porque sabes que va a haber gente, tienes que ser más listo que el resto. Sabes que va a haber gente que se va a quedar en su casa. Pues tú sal, porque en el mejor de los casos te va a hacer sol. Cuando corras a las 12 de la mañana en Ávila, te va a hacer una brisa, no puede que no te llueva, pero es que el escenario más probable es todo lo contrario. No, la brisa que tú dices es la brisa de la Sierra de Gredos, que la tienes al fondo, y esa te quema el pulmón por dentro. Que ese frío corta. Yo te lo digo que he vivido 16 años de mi vida en Ávila, 16 solamente. Y ese frío, esa brisa, te quema por dentro el pulmón. Luego, lo que bien estás diciendo, la climatología. Yo, siendo profesor, me acuerdo con cariño estar en la cafetería de profesores tomándote un cafetito con leche y viendo cómo la quitanieves quitaba la nieve de la pista porque estaban los opositores examinándose. Y no se cortan las oposiciones porque haya nevado el día de antes. Claro, no, y si te cae el diluvio universal, yo lo he visto. O sea, a mí por fortuna no me ha tocado el diluvio universal, pero esa misma mañana ha llovido, ha caído el diluvio universal y a esa tanda la toca correr con el diluvio universal. A mí me ha minorado y me ha hecho viento. Pues es que es lo que hay. ¿Y todo eso se puede entrenar? Sí. Cuando se dé en tu zona esas condiciones, sal y atácalo. Porque te puede tocar. Y es que todo se entrena al final. Entonces, Claro, Juan Carlos, ¿puedo preguntarte la calificación que tuviste en las físicas? este año 29 puntos. 29 de 30. Sí, un 10 en carrera, un 10 en dominadas y un 9 en circuito. Genial. Oye, algunos consejos que puedas contar a los chicos para los días anteriores. Porque milagros a Lourdes. Vamos a empezar por ahí. Si no haces el trabajo cuando tienes que hacerlo... Los alurdes con las pruebas físicas no se pueden pedir, porque al final no son unas pruebas, yo llevo toda la vida haciendo deporte, y no son unas pruebas que se preparen en 3 meses. Porque aquí ya lo que mencionabas tú antes de que se echa la culpa al examinador y tal, vamos a ver, esto está tasado, esto te viene en un BOE y a ti te dicen cómo tienes que hacerlo. Si tú lo haces como te lo piden, ni te van a quitar una dominada, ni cosas de estas, ni leyendas urbanas que se cuentan. Entonces hay que priorizar la calidad ante la cantidad. Por eso en 3 meses... Y hay gente que se engaña a sí mismo.
Claro, o sea, tú en 3 meses no vas a preparar una marca del kilómetro decente, porque no, porque es que es imposible. Y las dominadas, bueno, puedes sacar un mínimo de dominadas. Que en 3 meses a lo mejor te da para probar, sí, pero no son unas pruebas con las que tengas que ir al límite, porque te Claro. puede ocurrir cualquier cosa de estas que te mencionábamos y te has sacado fuera. Ya la has probado. Entonces hay que tener en cuenta un buen plan de trabajo durante muchísimos meses de antes. Sí, yo creo que un mínimo de 6 7 meses creo que es suficiente para sacar una nota bastante buena. Pero claro, son 6 7 meses de disciplina, de trabajar en serio Totalmente. y ser constante. ¿Tú acudías a las clases online que dábamos desde Valencia de las pruebas físicas? No. Que las daba el compañero. Lo digo porque el compañero Carlos Grau es policía desde hace ya muchos años y es campeón de Europa de culturismo naturista. Y es una máquina, increíble. Así que invito de verdad a todos los alumnos de Jurispol a que acudan a su clase online. Es 1 hora al mes, en la cual resuelve también sus dudas, pero les va explicando cosas de la oposición y sobre todo hacerlo con mucho tiempo de antelación. No, yo te digo que no he acudido a sus clases, a lo mejor me hubiera aportado muchísimo, no lo pongo en duda, pero yo, por ejemplo, entrenaba presencial aquí en nuestras Claro, sedes. Entonces yo porque tenía tienes la aquí nuestros presencialidad, entrenadores. efectivamente. Claro, tenemos nuestros entrenadores. En carrera teníamos en Móstoles, que es donde yo iba, tenemos a Carlos y, por ejemplo, yo el circuito lo he perfeccionado con Jorge en Carabanchel. O sea, al final, de cada uno de que es especialista, te acercas a él para empaparte al máximo y al final, pues ahí están los resultados, ¿no? Es Totalmente, Juan así. Carlos. Por ejemplo, sí que he utilizado como recurso online, cuando vino la pandemia, se nos subió una tabla con un entrenamiento y para Sí, preparar la 37, eso sí que fue los materiales que utilicé, sobre todo de fuerza. perfecto. Hemos intentado mejorar un poquito más ese material, aportando fichas e historias. Juan Carlos, vamos a centrarnos en las pruebas físicas, si te parece, y hablemos solamente de la prueba de circuito. Cosas que quieras contar a la gente que quiere seguir tus pasos de la prueba de circuito. Lo primero que yo le diría es que huyan de que su base de la nota sea el circuito. El seguro de vida de las pruebas físicas es la carrera. La gente está muy equivocada por lo que yo he visto en los entrenamientos, ¿eh? Y al final he ido a muchos sitios, he conocido a mucha gente. Pues yo tengo tal nota en circuito, tantas dominadas y la carrera me la dejo. Con un punto me vale. O sea, a este Juan nivel. Carlos, perdona que te interrumpa, yo soy de ese perfil, yo fui de ese perfil, porque yo era fumador en su día y sufría muchísimo la carrera. Y con un punto conseguí aprobar las físicas por los pelos. Pero yo arriesgué, y lo quiero decir en mayúsculas, 1 año de mi vida, precisamente por lo que tú me estás diciendo. Era capaz de estudiar 12, 13, 14 horas diarias mi temario de inspector y apenas dedicar unos minutos al día a la prueba física. Así que el riesgo que yo asumí fue demasiado alto. Sí, pero yo voy a puntualizarte aquí una cosa que es muy distinto en escala básica de escala ejecutiva. Y yo Cierto, entiendo que hicieras cierto. esa apuesta. Porque a vosotros, bueno, a todo el que se presenta a escala ejecutiva, las pruebas físicas no valen. En Correcto. cambio, a nosotros sí, en escala básica. Y esto es un punto que la gente desconoce. La suma para calcular el escalafón con el que tú entras en Ávila en escala básica son la suma de las notas físicas, la suma de las pruebas de teoría, lo que te pondrá el inglés y ya dependiendo de si eres Militar. militar o deportista de élite, como es el compañero Fernando Alanza. Sí, Alarza, ¿verdad? Sí, El sí, apellido. correcto. Triatleta olímpico, evidentemente ha hecho una gran hazaña, una grandísima carrera deportiva y se le premia en este caso, en este proceso. Ese señor cuenta con unos puntos extras que el resto no, la inmensa mayoría de opositores no disponemos. Entonces, por ese motivo, competimos contra este tipo de perfiles. Pues las pruebas físicas tienen mucho peso. Claro, pero en escala ejecutiva, ¿qué sucede? En escala ejecutiva esto no pondera. Desconozco cuál es la suma, pero yo sé, por lo que me han comentado mis compañeros, que a ellos no es apto o no apto. Esa es. La suma es exactamente igual que la vuestra, es decir, tú puedes sacar, por ejemplo, 15 puntos o sacar 30, pero la nota final va a ser apto o no apto, con lo cual no influye en escala ejecutiva las pruebas físicas de cara al escalafón, pero en básica influye muchísimo. Y al final, esto está, bueno, está mal decirlo, pero al final tú ahora mismo dices, bueno, no me importa, he aprobado la física, vale, pero tú date cuenta que dentro de 12 meses tú haces tus prácticas y cuando acaben tus prácticas coges un destino. Si tú quieres estar al lado de tu familia, quieres estar en tu casa y no te quieres ir a la otra punta de España, donde a lo mejor la carga de trabajo es distinta, donde a lo mejor hay un tipo delictual que no se da, que es el que a ti te gusta trabajar, a lo mejor es que las pruebas físicas en su momento te van a salvar de ese problemilla. Y te acuerdas tarde, ¿verdad? Efectivamente, y te acuerdas de cuando ha llovido y no has salido a correr, te acuerdas de cuando te has tirado 3 meses de vacaciones y no has hecho dominadas, de cuando has decidido priorizar el circuito, llegas el día del examen y te quitan 3 puntos porque el pavimento desliza. Exactamente. Esto es la realidad de las pruebas físicas. Esto es lo que la gente pues empieza a hacer su apuesta de yo apuesto al circuito, unas dominadas y un 1 en circuito y un 1 en la carrera. Así es. ¿Qué más errores pueden cometer los opositores en la prueba del circuito?
En circuito, entrenar, por ejemplo, con el calzado que no es adecuado. O sea, en medida de lo posible hay que entrenar las pruebas con el calzado que tú te vayas a examinar. ¿Por qué? Porque el peso influye, el peso de la zapatilla. No es lo mismo correr con una zapatilla que te pese, me lo invento, 500 gramos. No sé si habrá algún modelo que pese eso. Con uno que pese 150. Entiendo. Es que tú empiezas a sumar y llevas un lastre. Luego tenemos el problema de si nos dejan o nos dejan cambiar las zapatillas, porque ha sido una problemática los últimos años, ¿vale? Una Es verdad que problemática que, bajo mi antiguamente... punto de vista, no tenía que haber supuesto. Porque a ti ya te dicen, el primer año que te dicen en la 37 fue, no se permite cambiar de zapatillas, tú ya tienes que entrenar de cara a la 38 con que no se Claro, cambien pero las el problema, zapatillas. Juan Carlos, es que tal vez no lo dicen a tiempo. Y desde procesos selectivos deberían decirlo con bastante antelación, porque realmente son las reglas del juego. No sé si me explico, en la propia convocatoria podría ponerlo, no pasaría nada. Y la gente ya sabe a lo que se va a enfrentar y es una regla para todo el mundo. Quizás son matices que sí, que lleva razón, que se podrían aportar y no les cuesta nada tampoco, ¿no? Pero sí que es cierto que también hay que tirar de histórico. Si ya el año de antes está descentralizado las físicas, no se permite cambio de zapatillas, pues a lo mejor el escenario del año siguiente sigue siendo el mismo. Es el Y es mismo. sobre lo que habría que trabajar, a menos que te digan lo contrario. Se dice mucho, Juan Carlos, que la prueba de circuito es muy lesiva, ¿vale? Al respecto, ¿qué podemos contarles? Que ese comentario tiene mucho peso y es cierto. Al final el circuito es una prueba que hay que tener mucha mano izquierda cuando se entrena, porque efectivamente los quiebros, los pivotajes, suponer mucha sobrecarga muscular. Y yo creo que parte de esto viene porque se hacen mal los calentamientos y mal la parte de estiramientos. Son dos asignaturas que todos, incluido yo, tenemos suspensas. Esos pequeños gestos podrían prevenir de mucho. Pero luego, aparte de ello, la sobrecarga que implica el circuito es patente, vamos, que yo me he hecho daño entrenando el circuito, por eso también hay que regular la intensidad y el volumen con el que se entrena. Totalmente. Juan Carlos, ¿qué es lo que... ¿Tú has tirado alguna vez la valla, por curiosidad? El día oficial, tirarla no, pero golpearla que se levante y se vuelva a Sí. caer sobre su mismo sitio, sí. Bueno, para el que no conozca del todo las oposiciones o cómo son las pruebas físicas, vamos a deciros que si nos equivocamos en el trazado del circuito o tiramos alguno de los elementos del circuito, pasaríamos a un segundo y último intento. De hecho, es la única prueba de las 3 físicas que nos permiten un segundo intento. Pero claro, me imagino la escena de me pasa toda mi vida por delante cuando tengo que ir al segundo intento, porque un segundo fallo y estoy fuera. ¿Viviste estas escenas? ¿Lo vistes en tus años de opositor? Sí, el día oficial ves a mucha gente, sobre todo al que le toca el primero, porque yo siempre he tenido la suerte de que he ido en el primer turno, por el apellido. Entonces ves cómo empiezan las chicas o los chicos, depende, porque esos turnos van alternos, que el primero que lo hace va muerto de nervios, te golpea una valla y aunque no la tire, el pabellón está en silencio y eso suena. Y es Totalmente. que vamos, nos ponemos todos, se nos disparan los nervios, pero todos, tanto el que le está haciendo como el que está viendo la grada, porque dices, hostia, ¿y si me pasa a mí? Perfectamente. Un año de tu vida fuera. Efectivamente, por no controlar los nervios. El circuito yo creo que el mayor problema que tiene es el nerviosismo que genera. Claro. Al final Juan es una Carlos, prueba que en 10 segundos te decide 10 meses de oposición. exactamente. Juan Carlos, ¿tú llevabas memorizados o clavados los pasos que ibas a dar Eh, en el mm, circuito? los pasos, por ejemplo, que desde que salgo de una valla al otro tengo que dar Sí. 2 pasos, eso no. Pero sí que tenía interiorizado la postura, el ritmo que tenía que tener, cómo me tenía que tirar. Pero yo contabilizar los pasos exactos de un punto a otro, no. Hay gente que lo lleva, por eso te lo preguntaba, por curiosidad. Y sobre todo, cuando tú pasas por al lado de una de las picas laterales, ¿vale? Tú ya preparabas el cuerpo para girarlo hacia el otro sitio. Efectivamente, hay mucha gente que derrapa cuando hace ese primer pivotaje. Yo, por ejemplo, lo que hacía era esconder el hombro, amortiguar y salir con impulso. Vale. Quitarme ese derrape. Son distintas técnicas, todas son válidas, al final pasas el circuito, pero con unas ahorras más tiempo que con otras y disminuye la probabilidad de lesionarte, claro. Exactamente. Para el que no lo sepa, podemos salir de cualquiera de los dos lados de la salida, ¿de acuerdo? Pasamos al primer pivotaje que está hablando Juan Carlos y ahí ya afrontamos girar hacia el otro lado para tirarnos por debajo. ¿Algún consejo para esa gente que es voluminosa de cuerpo para tirarse por la parte de abajo de la valla? Que cojan bien la distancia de ese pivote, que fluyan. Es que el circuito es fluir. O sea, no hay que hacer nada forzado, porque hacerlo forzado al final es perder tiempo y hay que recompensar para la siguiente etapa del circuito. Entonces, lo mejor es ir ligero, fluir, coger las distancias que tengas que coger y hacer bien tu técnica. Exacto, lo pasamos por la parte de abajo, cuidado con el apoyo que vamos a hacer porque hemos visto lesiones de la muñeca o del dedo
por apoyarse mal, salimos hacia la parte contraria, pasamos por la segunda pica que comentaba, volvemos a afrontar y ahí llegamos al salto, tipo tijera. ¿Cómo lo llamáis? Ese salto. Sí, salto en tijera. Salto tijera. Oye, ¿te has dado cuenta las mujeres, no todas por favor, pero muchas mujeres que tienen algún problema con el salto? Sí. Yo no sé por qué, los hombres no lo he visto, pero mujeres sí. Mm, yo tengo compañeras y amigas que lo entrenan de las dos maneras, que primero pasan una pierna, la apoyan, luego pasan la otra y luego otras pues que hacen como los chicos, ¿no? Que hacen esa tijera en el aire, salen orientadas y van directamente. Yo creo que es más una cuestión de nervios y de querer hacerlo bien que de falta de competencia física, Totalmente, más por decirlo psicológico, de ¿verdad? alguna manera. Sí, el circuito es muy psicológico y esa parte de esa tensión psicológica se puede entrenar también. Entonces no es solo entrenamiento físico el circuito, hay que Entiendo. entrenarlo psicológicamente también. Saltamos esa valla y afrontamos la recta final y la saltamos de nuevo. ¿Tú conseguiste escuchar la marca que te dijeron? Sí. Porque estabas atento. Sí, la escuché de refilón y luego después yendo a la fila de dominadas, me la dijo el chico de delante, Ah, vale. porque estaba más pendiente él que yo. Yo solo sé que lo pasé, hice la mejor marca que había hecho nunca, las cosas Sí, como sí. son, y me dijo, hostia, has sacado esta nota, y le dije, ¿y eso cuánto es? Y me dijo, un 9, y dije, pues ala, voy a hacerme las dominadas, que me voy a hacer 50, de lo contento que estoy. Sí, sí. O sea, yo salí del circuito y dije, sé que lo he hecho bien, sé que lo he aprobado, se acabó, ya está. Nos vamos ya directamente a la prueba de la barra, porque la prueba de circuito es igual hombres y mujeres. Nos vamos a la prueba de la barra. ¿Hay tiempo para poder calentar antes de la prueba de la barra? No es que haya tiempo, es que no, el espacio no te lo permite, porque los instructores te colocan en dos filas y te dicen que mantengas silencio y ya está, y hasta que te toque tu turno. Yo ahí el consejo que puedo dar es que hagan caso al instructor, que no comenten con el de al lado, porque al final los instructores llaman la atención a la gente varias veces porque la gente está hablando y te dicen que estés callado, te dan una instrucción muy sencilla, te la saltas, pues lo único que vas a conseguir es que tengas un policía diciéndote que te calles y te va a Totalmente. poner más nervioso. Entonces, ponerte más nervioso implica que te empiecen a sudar las manos, que digas, hostia, que me han regañado. A ver ahora cómo afronto esto. Que cuando llegues a las dominadas ya de por sí tienes otro instructor, que de la tensión de la situación te vas a poner todavía más nervioso. Total, que tienes las manos como un charco, ya cuando te quieras subir, pues la adherencia en la barra es toda esa. Juan Carlos, te confieso una cosilla. Cuando yo estaba en tribunales y estaba vigilando muchísimos exámenes, intentaba buscar a alguien que hiciera algo mal al principio. Y lo hacía adrede. ¿Para qué? Para darle un tironcito de orejas en público a esa persona, porque conseguía que todo el resto del grupo acachara las orejas, se hacía un silencio y ya iba todo fino, fino, fino. Lo único que pido es que no seas a ti a quien te tiren de las orejas, porque si no va a pasar lo que Juan Carlos te está diciendo. Efectivamente. ¿Vale? Es un escarmiento público, pero que vale la pena y hay que hacerlo muchas veces desde tribunales. Vale, yo sé algunas de las respuestas que te voy a hacer preguntas, ¿de acuerdo? Pero permíteme que te lo haga, sobre todo para la gente que no lo conozca. Por ejemplo, ¿podemos utilizar guantes para poder subirnos a la barra? No, ni guantes, ni magnesio, nada. Tú vas con las manos como las tienes. Sí ¿Y que es cierto que el resbala por el esparadrapo, sudor? no, no porque el esparadrapo que tienen es un esparadrapo, creo que debe de ser de tela, que es muy bueno, absorbe muy bien la humedad y estamos acostumbrados, al final estamos acostumbrados a entrenar en la parra de los gimnasios que tienen una pintura malísima, que desliza, o entrenas en un parque, que al final es igual, esa barra es más gruesa, tiene una pintura que la adherencia es nula, entonces tú cuando llegas allí y ves que tienes esparadrapo, que te quedas pegado con el esparadrapo, dices, hostia, al final tienes mejor, desarrollas una mejor técnica. Claro. Juan Carlos, ¿cuántas dominadas hiciste? 17. 17 y te dijeron que te bajaras. Sí. Porque ya habéis llegado al máximo, ¿vale? Por eso te lo preguntaba. Consejos acerca del agarre que podemos decir a los compañeros, hombres en este caso, de la prueba. Yo el pulgar entreno siempre con él por fuera. Me ha parecido la posición anatómica más cómoda y luego la apertura respecto de los hombros un poquito más. O sea, subir las manos a la altura de los hombros, abrir un poquito y ya está. No hacer una dominada muy abierta porque al final, dependiendo de la apertura, vas a tirar más de unos grupos musculares u otros. Entonces, si no los tienes entrenados por igual o tienes una descompensación en el entrenamiento de esos grupos musculares, la fatiga se va a ir más ahí y a ver cómo lo compensas. Entonces, por eso yo creo que una apertura ni muy cerrada ni muy abierta es lo correcto. Al final vas a tener un equilibrio entre tirar de dorsal y tirar de brazo. Esa Entiendo. fatiga se va a repartir. Entiendo. ¿Algún tipo de entrenamiento que te vino bien a ti para las dominadas? Yo creo que lo que mejor me ha venido ha sido el lastre. O
sea, colgarte lo que es el cinturón de lastre, ir metiéndole kilos progresivamente y al final date cuenta que estás entrando con tu peso corporal, que es con lo que te vas a examinar ese día, y un extra. Entonces vas a desarrollar fuerza. Totalmente. Eso es como cuando vas a hacer la carrera y te pones una mochila llena de piedras. Y el día de la verdad te quitas la mochila, vas con un cohete. Efectivamente, vas a ir mucho más ligero. Y además Exactamente. de eso, algo que he notado que es fundamental son los estiramientos de cuello, de trapecio, de hombros, de tríceps y de cadera. Claro. Y de lumbar, porque al final la espalda se carga mucho a todas las alturas y los brazos pues 3/4 de lo mismo. Claro. Entonces, estirar esas zonas son fundamentales. Juan Carlos, es posible que haya gente que nos esté escuchando y no sepa realmente cómo son las reglas de las dominadas, en el caso de los hombres. ¿Podrías decirle alguno de los errores más habituales que puede llevar a que el tribunal no te contabilice una dominada? Sí, lo primero que no hacer autocrítica cuando se está entrenando. Eso es lo primero, porque tú te puedes pensar que estás haciendo unas dominadas maravillosas y son dominadas que no te valen ninguna para el examen. Es lo que mencionábamos antes, calidad frente a cantidad, en Eso este es. caso, porque está tasado, que es lo que decíamos antes, te vienen un BOE, lo que te van a pedir, cómo te lo van a pedir, pues cuando llegues allí no le des motivos al examinador para que te las quite. Te puede quitar como mucho una, pues porque ya te fatigas o porque ese día dice que no te ha salido excesivamente perfecta y no te la va a contar. Pero coño, que te cuente 16 en vez de 17. Pero no que porque tú no la has entrenado bien, digas, tengo 20 dominadas. Llegas allí y te cuentan 12. Claro. Pues que te quiten 8 quiere decir algo. Entonces, los errores más comunes, el primero en el entrenamiento hay que saber cómo estamos entrenando y si estamos haciendo las técnicas como me las van a pedir el día del examen. Eso para empezar. Luego, ya a nivel de ejecución, no extender del todo, que la pausa no sea mínima, que empalmes una dominada con otra prácticamente, aunque esté perfecta, pues hay que hacer esa pequeña pausa, ¿no? Que son décimas de segundo realmente. Por otro lado, otra cosa que yo veo que falla mucho la gente, no asomar la barbilla. Tú no solamente tienes que subir hasta la clavícula más o menos, es que tienes que asomar la barbilla. Es que es lo que te van a pedir. Pues entrena ese gesto. Todo esto es entrenable para que cuando llegues el día del examen no te penalicen, Pero, quitándote de oye, eso de repeticiones. pasar la barbilla te la tiene que ver el examinador desde abajo. No solamente pasarla muy justito a la barra, porque entonces desde abajo no te la ve. De hecho, se ponen en un lateral. De hecho, se ponen en diagonal a ti. Algunos se ponen de frente, pero se van girando poco a poco para ver cómo pasan la barbilla y en el momento en que no les cuadres, los tienes en diagonal. ¿Para qué? Para ver si está pasando la barbilla o no. Entonces, decir que es que el examinador es malo. No, es que tú no estás ejecutando bien la técnica. Es en la inmensa mayoría de veces lo que ocurre. O sea, porque ya te digo, hay gente que le quita, no, me han quitado 4 o 5 dominadas. Vamos a ver, no es una, ¿eh? Claro. Cuidado. ¿Has escuchado alguna vez algo que dicen de no te la cuento porque tiras de lumbar? O de dorsal, algo así. Sí, sí, eso es porque en determinadas ocasiones al final lo que tendemos es a impulsarnos con las piernas, con el core. En vez de que ya no tiro todo de dorsal y de brazo, empiezas a impulsarte. Es como un muelle. Entonces haces algo que es así como un muelle, subiendo un poquito las piernas y te impulsas con ellas. Entonces Claro. eso no vale. Las piernas tienen que estar completamente estiradas. Y cuando yo subo y bajo, ¿tengo que hacer alguna pausa en medio? Sí, cuando estás abajo tienes que tener los brazos completamente estirados y esperar medio segundo, no te piden más. A mí en 2 años, los 2 años me han contabilizado 17, en la 38 y en la 39 me han contabilizado 17 y ese ha sido el gesto. Estirar bien los brazos, esperarme esa pausa de medio segundo y subir. Porque ahí viene uno de los errores que la gente se engaña, Juan Carlos, y lo habrás visto mejor que yo. Cuando bajo hasta abajo y no descontracturo del todo el brazo Efectivamente. y lo dejo medio dobladito un poco. No lo has descontracturado. En el momento en que el brazo esté semiflexionado unos grados, tú no tienes una extensión completa. Ahí está, y no te la cuentan. Efectivamente. La primera, ojo, cuidado, que son benévolos con esto. Que la primera te hacen una advertencia y te la cuentan. Ahora, ya cuando tienes una advertencia, la advertencia se hace por algo. La segunda vez que hagas eso, no te la van a contar. De hecho, con la primera te la han regalado, porque tú no has ejecutado bien la técnica. Entiendo. Luego aguantas abajo medio segundo, que consumes fuerza también, y luego tiras para arriba. Así que se evita lo que es el rebote, dejarte caer, aprovechar el impulso y subir. Efectivamente. Creo que hay un límite que son 5 segundos. En el momento en que tú estés 5 segundos en suspensión abajo, te bajas. Exactamente, también. Eso es algo que íbamos a comentar. Por eso la pausa es de cajón que tenga que ser mínima. Tú tienes un intervalo entre medio segundo y 5 segundos. Claro. Oye, Juan Carlos, ¿te iban contando las dominadas a medida que ibas avanzando? Sí, te la van diciendo.
¿Vale? O sea que tú vas escuchando cómo va avanzando la prueba. Cuando termina ya te bajas y ya está. ¿Algún consejo que podamos dar para la prueba de la barra en las mujeres, que es la suspensión en barra? Eh, Poco te podría decir, sobre todo que lo que se entrene como te vas a examinar ese día, sobre todo que se lean bien las reglas y que los ejercicios de fuerza que hagan vayan acorde a la prueba. Al final ellas tienen un trabajo estático, entonces el entrenamiento es completamente distinto al nuestro. Exactamente. ¿Tú has probado alguna vez ese trabajo estático de suspensión en barra? Sí, y se sufre. Eso es lo que quería preguntarte. Gracias por tu sinceridad. Porque ahí está el típico bulo de, jolín, es que vamos a trabajar en lo mismo y ellas no hacen la misma prueba física que yo. Espera, ¿tú has probado subirte en una barra y aguantar en suspensión como hacen esas campeonas? Cuidado, ¿eh? Y te puedo asegurar que sí, me hago 17, 18 dominadas y cuando me colgo a la barra, así de primeras, he aguantado 60 y pocos segundos. O sea, y no aguanta más porque parecía una pandereta. Te pones a temblar, los bíceps tienen una fatiga descomunal y cuidado, que no es es un ejercicio que como todo se entrena, pero no es un ejercicio que tú llegues de primera, te cuelgues y saques un 10. Exactamente, gracias por tu sinceridad, Juan Carlos, coincido totalmente contigo. Terminamos la prueba de la barra, ya salimos de ahí y nos vamos para la prueba de lo que sería la pista de atletismo, la carrera, la prueba de fondo. Para el que no lo sepa, ahora mismo tenemos una prueba de 1 kilómetro con unas marcas bastante exigentes y antiguamente, cuando yo me examiné, por ejemplo, eran 2 kilómetros en un tiempo máximo de 8,44. ¿Vale? Así que mira cómo ha ido poniéndose de dura la oposición desde entonces hasta ahora y lo exigente que es, ¿vale? Y realmente creo que ha sido un acierto el reducir de 2 kilómetros, que es una prueba de fondo, a 1 kilómetro, que es una prueba explosiva. No es una carrera de 100 metros, pero tampoco son 2 kilómetros, ¿me explico? Entonces, ¿cuánto tiempo podemos decir a los opositores que van a tener, más o menos, entre la prueba de la barra y la prueba de la carrera? Depende de cómo sea la tanda de dominadas, porque si tú eres el último de tu tanda y la siguiente, vamos, que es que si eres el último de tu tanda, según terminas, coges las mochilas y te vas a la pista. Es decir, pasas de tener una congestión muscular en el tren superior de locos y en cuestión de 2 minutos estás corriendo. Sí, O sea, no es el mismo el tiempo que va a disponer el primero de la tanda o el que esté en el medio que el que esté el último. O sea, y esto también, pues, es algo que, por ejemplo, tú cuando hagas un entrenamiento de fuerza en el gimnasio por tu cuenta, luego sal a correr, porque te puede ocurrir eso, que según termines las dominadas te pongan a correr. Y cuidado, que tu capacidad de oxigenación no es la misma. Vas a Coincido salir con totalmente una contigo. fatiga y cuando quieras salir a correr dices, hostia, que tengo toda la sangre arriba y ahora la tengo que bajar a las piernas. Exactamente. Llegamos a la prueba, salimos desde la línea de 200 porque hay que hacer 2 vueltas completas más 200 metros, es decir, el kilómetro. Os dan instrucciones perfectamente en la línea de salida. ¿Y algún consejo para el tema de la carrera? Te dejan beber agua desde el pabellón hasta que dejas las cosas antes de entrar a la pista. Entonces, ahí lo primero, hidratarse un poco, porque la boca de los nervios se te va a secar. Es así. Entonces, aunque no bebas, por supuesto, nada de beberse una botella de agua porque te va a entrar flato, pero mojarse los labios, echarse un par de tragos de agua, yo sí lo veo fundamental, por refrescar un poco, porque ya te digo, luego se te va a poner la boca como el esparto. Totalmente. Los 200 metros que te dan de margen para calentar, aprovecharlos. O sea, en 200 metros al trote no vas a calentar, pero por ejemplo hacer algún ejercicio básico de técnica de carrera, tipo subir rodillas, patada al culo, calentar aductores, yo sí los veo bien, porque al final empiezas a bajarle la sangre al cuerpo, empiezas a calentar piernas y si hace, por ejemplo, yo este año corrí a una temperatura agradable, aunque había un poquito de viento, pero el que salga a las 9 de la mañana con un frío de locos y lluvia, salir en frío te puede jugar una mala pasada Vas a en el romper. 1000. Vas a romper. Hay más probabilidad de que rompas, no tienes por qué romper, pero sales en frío, el cuerpo no va a reaccionar igual. Claro. Entonces, aprovechar esos 200 metros y sobre todo, si sabes la marca que quieres hacer y lo tienes entrenado, que vayas por delante de la tanda y te pongas el primero. Porque salir en la tercera calle no es lo mismo que salir en la primera. De hecho, yo creo que la mejor calle para salir en esta prueba es la segunda. ¿Mm? Porque todo el mundo tiende a meterse en la primera. ¿Qué ocurre? Que si tú te metes en la primera y tienes tu tiempo durante los primeros 200 metros, lo único que te puede ocurrir es que el resto, que suelen ser cohetes de 300 metros, se te pongan por delante y te empiecen a ralentizar. Entonces tú tienes que compensar después. Por eso salir por la segunda te va a dar equilibrio en esos 200 metros. Me gusta tu consejo. Cuando ya la tanda se ponga a sus ritmos, pues tú ya puedes adelantar. Te puedes posicionar el primero y ya tiras a tu ritmo. ¿Cuál podríamos decir que puede ser un momento crítico en la carrera? La salida, porque tú vas a ver que la gente, que esto ocurre habitualmente, que la gente sale muy fuerte, entonces tu impresión va a ser, hostia, qué lento voy, y es un error salirte de tus ritmos,
porque tú vas a ponerte al ritmo de ese, pero tú a lo mejor te vas a poner a un ritmo que no es el tuyo. Entonces, por ansias, te vas a querer ir más rápido que ese y vas a gastar un cartucho. Un cartucho que a lo mejor no tenías que gastar. ¿Por qué? Porque es lo que digo, en cuestión de 300 metros la tanda se ha equilibrado en ritmos. Entonces ya ahí, a partir del 200-300, tú tienes que saber el tiempo que tienes que llevar en cada 100 metros o en cada 200, 300, cada uno el S que lleve. Ese es el primero. Y luego, el segundo punto crítico son los últimos 250, entre 250 y 150 metros. Ahí es donde hay que apretar a tope. Efectivamente. Ahí te tienes que dejar el alma porque si por lo que sea no has llevado el ritmo correcto durante los otros 800 metros, ahí es donde hay que compensar subiendo el ritmo. Y tranquilo, que por pegarte un sprint no te vas a morir. Y además, luego tienes una ambulancia afuera. Eso te iba a decir, yo era de esos, hasta la ambulancia. Te recuerdo que yo fumaba, amigo, y lo pasaba fatal. De hecho, mi preparador decía, joder, Rius, eres capaz de sufrir en vez de dejar de fumar. Y dijo, es que me gusta mucho. Y tenía razón el hombre. Y bueno, ¿qué te voy a contar de aquella época? Pero bueno, sí, totalmente, hasta la ambulancia. Yo, vamos, yo he llegado a vomitar en los entrenamientos de pista, pero porque quería lo máximo, yo me exponía a eso. Pues es que ese día, o sea, si he estado dispuesto a vomitar en un entrenamiento un día normal, te puedo asegurar que ese día estoy dispuesto casi a morirme, por llegar a lo que tengo que llegar. Así es. Es así, porque es que ese día es donde hay que hacerlo, ese es el día. Claro. Has entrenado 8 meses para que llegue ese día, coño, y des el dedo de pecho, que cojas tu recompensa. Pues si ese día te tienes que reventar los femorales, los cuádriceps y los gemelos corriendo, hazlo. Que luego vas a tener 3 meses donde si no quieres correr, no lo hagas. Oye, Juan Carlos, he conocido muchos opositores, afortunadamente, por la confianza que han depositado en Jorispol, que vienen del mundo del fitness, el mundo del CrossFit, el mundo de la musculación, y veo que lo pasan fatal en lo que es la carrera, ¿vale? ¿Qué podríamos contarles? Mira, voy a partir de mi ejemplo. Yo vengo de las artes marciales y todo este tipo de deportes que pueden suponerte una lesión, hay que aparcarlos durante el proceso de oposición. Es así. Y al final, es mi consejo, hay que ceñirse a lo que te vas a examinar. ¿Por qué? Primero, porque estás aumentando la probabilidad de que te lesiones y segundo, porque son deportes que no te van a permitir maximizar tu rendimiento en esto. Y ya hemos visto antes la importancia que tiene con el ejemplo que hemos puesto de que te pueden mandar a otro destino porque la física está. Sí. Entonces, aquí hay que correr. Aquí lo que menos le gusta a la gente es correr. Pues correr es la base de cualquier deporte. Al final te da esa capacidad pulmonar, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es mentalizarse de que vas a tener una serie de meses, que tú vas a tener que aparcar tus hobbies, vas a tener que dedicarte en cuerpo y alma a esto y ya está. Que luego va a estar ahí esperándote el CrossFit, el boxeo. Me acabas de poner el corazón en un puño, Juan Carlos, porque me has hecho recordar un buen alumno que tuve hace tiempo, que tuvo que abandonar la posición porque era jugador de pádel, le encantaba, y sin embargo tuvo una rotura muy importante que le apartó 7 meses de la posición. Y ya no pudo recuperar el vuelo y lo dejó. Así El pádel que... es muy lesivo. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que dicen, me voy a jugar al pádel. Y yo decía, madre mía, a mí se me da la vuelta el corazón cuando me dicen me voy a jugar a pádel, cuando estás a 2 meses de las físicas. El pádel, por ejemplo, sobrecarga mucho las piernas, sobrecarga mucho los hombros y por un mal golpe, mira, ayer lo hablaba con un compañero del gimnasio, dice, mira, yo tengo muchos compañeros, él es policía municipal, dice, pues tengo 3 o 4 compañeros de baja cuenta del pádel, de que han ido, le han dado un rebote a la raqueta con la pared y se han partido la nariz, y el que no se ha lesionado el tobillo y el que no el hombro, digo, joder. Es divertido, yo juego también al pádel, es divertido, pero es muy lesivo. O sea, cuando al final a todos nos gustan ciertos deportes, cada uno tiene su posibilidad de lesión asociada, pero hay que tener claro que cuando se hacen estas pruebas te estás jugando mucho como para exponerte a No, estás opositando y esto es un trabajo, que es lo que la gente no ve del todo. Es un trabajo. Bueno, pues con esto más o menos habríamos explicado las pruebas físicas, comentado tu punto de vista y ¿alguna cosa más de las físicas? Poca cosa más, que también hay que tener en cuenta la alimentación y el descanso. Eso es algo que quería preguntarte. Os he introducido al principio que Juan Carlos pues, os va a preparar una serie de material para ir dándoos de las pruebas físicas. ¿Quieres introducir algo de ese material? ¿Quieres contarles alguna cosilla? Yo creo que lo vamos a dejar para cuando empecemos a dar eso porque va a ir todo muy masticado, va a ir todo desde cero y... A mí lo que me ha sorprendido de ese material es que es multidisciplinar, que lo toca todo absolutamente, ya sea entrenamientos, alimentación, consejos, todo absolutamente. Sí, al final a mí me gusta también mucho el fitness, yo tenía un preparador y lo bueno es que yo cuando estoy haciendo este tipo de cosas me gusta mucho aprender, entonces al final pues lo he aprendido, lo he extrapolado a este ámbito y al final, bueno, son los consejos que vamos a aportar, ¿no? Grosso modo dicho. Genial, pues lo haremos así. Llegamos a la siguiente prueba, la prueba de conocimientos, una prueba en la cual el tribunal este año ha establecido que 1,5 por plaza de las plazas convocadas, menos las de militares, pasarían al corte. Es el primer año que esto sucede, con lo cual lo aplaudimos,
por la transparencia que se ha ofrecido, pero también tenemos que decir que esto no es nuevo. Porque si miramos la estadística desde los últimos 30 años hasta ahora, que yo la tengo como director docente de Jurispol, yo te digo que siempre ha sido esa estadística. En escala ejecutiva hablaríamos que apenas el 12% de los que llegan al examen de conocimientos superan la prueba de conocimientos, y en escala básica hablamos de más o menos un 17 a un 20% son los que superan la prueba de conocimientos, llegando al final. Así que más o menos diríamos que uno de cada 5, entre uno de cada 4 y uno de cada 5 de básica, supera la prueba de conocimientos, ¿vale? Lo primero que quisiera preguntarte, Juan Carlos, ¿por qué elegiste Jurispol para prepararte esta prueba de conocimientos con nosotros? Pues mira, yo no tenía referencias. Tenía amigos que opositaban, que estaban en otras academias, pero porque igual, o sea, ellos siguieron el mismo criterio que yo he seguido para elegir Jurispol, o sea, la cercanía que tenían de su casa, ¿eh? Ellos vivían, por ejemplo, en Alcorcón, pues allí está Ofipol, pues cogieron aquella. Yo vivo en otro municipio al lado de Alcorcón y elegí esta porque me pillaba al lado de casa. Eso es así. Pero luego ya, cuando haces ese año de prueba y dices, hostia, aquí hay una calidad docente, porque al final yo venía de la universidad y los profesores, pues ya dices, este es bueno y este es malo. Pues ¿qué buscas? Que todos sean buenos cuando vas a hacer este tipo de cosas. Entonces yo cuando llegué, hice ese año de prueba, me parecieron todos maravillosos, magníficos, y dije, me quedo aquí. Además de luego los materiales, el campo virtual, etcétera, todo este tipo de cosas. Pero en todas las fases he tenido a mi lado, en este caso, he tenido un equipo docente que a mí me ha parecido excepcional. No, brillante. Damián con la dirección y también apoyado en este caso con Adrián, increíble. La verdad es que el trabajo que han hecho ha sido increíble. Les felicitamos desde la dirección de Jurispol por los éxitos que han conseguido, ¿eh? Porque gran parte de esos 837 aprobados este año, el 34% de la promoción, pues ha venido de allí. De hecho, os conocéis, sois vosotros los que o habéis suspendido o han aprobado, en este caso. Juan Carlos, preguntarte también una cosilla que a mí es algo que me fastidia bastante. Yo te explico. Veo en redes sociales gente, academias nuevas, que venden la moto, que dicen que esto es fácil, que te venden técnicas de estudio rarísimas para poder aprobar la oposición sin esfuerzo. O en 6 meses. Mira, perdona, yo en 6 meses tengo un alumno aprobado en Jurispol Valencia, lo tengo. Y está en el canal de YouTube, que nos entrevistamos con él el otro día. Pero eso no es lo normal. Y no puedes vender la imagen de que esto es fácil. Porque ¿qué va a pasar? Por lo menos en mi opinión, que llegas y te das la hostia de tu vida. Porque creo que las cosas te las tienen que decir claritas y a la cara. Y luego que tú decidas cómo te vas a formar y cuántas horas de esfuerzo vas a dedicarle. No sé qué opinas al respecto de esto. Yo, vamos, soy partidario de esa opinión y lo voy a decir muy claro. Yo huiría de los gurús. Esto es un camino, y lo voy a decir en plata, esto es un camino muy jodido. Y yo vengo de una ingeniería que tienen la fama que tienen de que esto es duro, y muchas veces lo hablaba con mi madre. Yo decía, mamá, a mí esto me está pareciendo infinitamente más difícil que la carrera. Y decía, si yo lo estoy viendo, hijo, si yo lo estoy viendo. Y mis amigos que tienen una ingeniería que me han acompañado, de mis amigos del barrio te hablo, que son compañeros de profesión también, y me veían sufrir esto y decían, es que es más difícil que la carrera. O sea, entonces por eso de, esto es fácil, en 6 meses te lo sacan, mira, peínate. No, totalmente. Totalmente. Y hay otra cosa que a mí me fastidia, Juan Carlos, y es esas academias que te cobran un año entero y te dicen que si suspendes te ganan el segundo. ¿Perdona? Yo voy pagando mes a mes. Creo que es lo suyo. Y si en un mes la academia no está a la altura de mis necesidades, como yo me estoy jugando un año de mi vida, te dejo y me voy a otro sitio. Efectivamente. Esto es una cosa que es muy importante y la gente tiene que tener en cuenta de por qué no tiene que perder el tiempo con esto, y si te pones a opositar tienes que ir con todo. Pero con todo, ¿por qué? Porque hay una variable que es la económica. Yo, por fortuna, por desgracia, he tenido que pasar apuros económicos este último año, porque al final tienes que compaginar con un trabajo y tienes que compaginar esto. Pero es que el trabajo que tienes tiene que ser adaptado a esto. Entonces tú no facturas lo que te gustaría y te da para vivir, no te da para más. Entonces aquí hay una variable que es la económica que hay que tenerla muy en cuenta. Esto es muy caro. O sea, una oposición es cara, y más esta que tocas muchos palos. Pues si quieres tener un nivel en todas, te vas a tener que gastar el dinero. Yo tengo compañeros que psicotécnicos no iban muy allá y ellos han hecho una inversión durante 12 meses de gastarse una cuota adicional, además de teoría, además de lo físico. Ponte a echar cuentas. Entonces, pagar un año, cuidado, que es lo que tú dices, como ves con una academia que no es o con un preparador que no es y has soltado la pasta por delante y que... No voy a nombrar academias, pero yo tristemente he visto gente que ha venido a probar clases con nosotros y me ha dicho, oye, ojalá te hubiera conocido, no puedo cambiar porque estoy enganchado con estos, y de hecho hasta tengo un préstamo, que de locos, de locos. O sea, Pero por eso yo veo bien que es caro porque es caro, pero que se pague mes a mes es lo que tú dices. Que no me gusta, me voy.
ya está, pues es que es lo que hay, no tienes Por lo tanto, en mi control. opinión, primero, cuidado con la gente que te dice que esto es fácil, porque esto no es fácil, que te lo digan desde el principio y tú ya sabes cómo te vas a enfrentar a ello. Y en segundo lugar, cuidado con hacer pagos completos, porque tú ya no tienes el control, ¿vale? Deberías pagar mes a mes y sin matrícula y que puedas probar clases antes de confiar tu futuro en una academia. Dicho lo cual, Juan Carlos, nos vamos a por la prueba de test. Vamos a ver que habéis sufrido muchísimas actualizaciones y novedades. Eso para un opositor de tu perfil, que ya tenía la estructura mental clara desde el año anterior, le trastoca de sobremanera. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a modificar cosas. Sin embargo, a opositores nuevos les beneficia, porque no tenían nada adquirido y lo cogen desde cero, ¿vale? Así que por esa parte, enhorabuena, porque habéis sido capaces de adaptaros a lo que os ha venido por delante. En siguiente lugar, la estrategia de examen que vais a seguir. Y sobre todo, me gustaría que les dieras todos los consejos que puedas, ¿vale? A los compañeros que quieren seguir tus pasos. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a ponernos un poco en situación. Voy a contar mis notas, ¿vale? Para que vean, pues, Genial. cómo he llegado yo hasta ahí, ¿vale? Yo saqué en el temario, el año pasado saqué un 6, este año he sacado un 6,9, o sea, he tenido una mejora de casi un punto, ¿vale? Yo contesté 75 preguntas, de las cuales fallé 4. O sea, la tasa de acierto que he tenido es muy alta. Y los 4 fallos han sido una de gramática o de ortografía, no me acuerdo cuál fue, pero que me jugué mucho y no me lo tenía que haber jugado. Una que leí mal de los desplazados, la del robo y hurto famosa que la quieren impugnar, y otra que fallé, pues porque Totalmente, mira, fallé. en una de mis clases, me parece que fue esta semana, les puse a los chavales una sentencia del 2014 y que por un robo de uso le mete una pena al Tribunal Supremo de 1 año y 6 meses de prisión. Que a mí me diga alguien, en el artículo 244, dónde existe la pena de prisión. Esa pena la tienes en el robo con fuerza, el 238. Así que esa pregunta totalmente impugnable. Pero bueno, si alguien, y yo lo he dicho abiertamente, a la colación de lo que tú me estás diciendo, si alguien se ha visto perjudicado y no ha aprobado la oposición por culpa de esa pregunta, sería perfectamente impugnable en un contencioso administrativo y lo gana de todas. Porque hay un montón de sentencias que la calificación es un robo de uso, pero el castigo, la pena, acudes al robo con fuerza o al robo con violencia, que es lo que dice el artículo 244.3 del Código Penal. Así que pregunta muy discutible, pero tenemos que asumir, y esa es la pregunta que quiero hacerte, que en el examen de oposición van a haber preguntas que no voy a saber. Eso es lo que iba a mencionar ahora. Me he explayado diciendo los 4 errores que yo he tenido porque quiero tratar los 4. Al final tenemos una pregunta que es impugnable, que con eso hay que contar siempre, que va a haber discrepancias en los criterios de la persona que formula la pregunta a cómo le vamos a responder el resto. Hay que saber jugar con esas preguntas. Hay que saber jugar con las preguntas que lees mal, porque son fallos y esas son las que hay que minimizar. Y luego, las que fallas, porque hay que fallar en esta vida, esas también hay que saber analizarlas, porque a lo mejor no tendrías que haberla contestado. ¿Comprensión lectora? Tal vez. O creer que sé y no sé. Ya. Que me baila el concepto. O que tu academia no te haya actualizado esa pregunta y tú la hayas memorizado como buena cuando realmente no la tienes. Que puede ser también, no fue este Claro. caso, pero eso puede ocurrir. Cuidado, ojo, que a ti te dicen que un coche es blanco, lo actualizan y resulta que el coche era negro a efectos de examen. Claro, pero yo siempre he dicho una cosa, es que esto es muy serio, esto no es un juego. Estamos preparando el futuro de estos chavales que han confiado en ti como academia. Y lo que no puede pasar es que tu material no esté actualizado ya a la última, porque este chaval se juega 1 año de su vida. Y podríamos hablar de un timo total. Si te venden un curso con preguntas desactualizadas. Eso es lo peor que puede pasar. Y genera una cosa que me gustaría saber tu opinión, y es esa falta de confianza en el material. Eso es algo a ver, el que te venda el material tiene su responsabilidad, pero la máxima responsabilidad cae sobre el opositor. Tú tienes que saber, es lo que hablamos antes de saber apostar, tú tienes que saber con qué materiales juegas. Y ahí entra la parte de decidir con qué academia quieres estar, a quién les compras los libros, quién es tu profesor y a quién escuchas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y la responsabilidad que tiene cada uno de ellos, es importante. Efectivamente. O sea, por ejemplo, nosotros, por fortuna, éramos una clase que debatía mucho, preguntábamos mucho y discutíamos mucho en el buen sentido. Entonces, hemos tenido un equipo docente que nos ha escuchado y hemos debatido con ellos. Pero claro, siempre han justificado esa respuesta. Entonces, coño, esto se agradece. Claro. Esto es lo que hay que buscar. De hecho, hasta donde yo sé, cuando salió Rusia, cuando ocurrió lo de Rusia, la guerra de Ucrania, Sí, sí, que sí. salió de no sé qué organismos, yo sé que del bombardeo de dudas que teníamos nosotros, llegaron a lanzar una consulta a una institución europea. Sí, nosotros, Carmen, concretamente. Carmen desde Málaga y Selena desde Valencia lo hicieron.
Pues, por ejemplo, ese es el primer paso que hay que dar cuando ocurren este tipo de situaciones. Bajo el punto de Pero vista eso siempre. lo tiene que hacer la academia, no lo puede hacer el Ese es el opositor, primer opositor tiene paso. que estudiar. La academia te tiene que facilitar el estudio. Ese es el primer paso que tiene que dar. Primero el opositor, transmitírselo a la academia o la academia por su propia iniciativa, que te resuelvan esa duda. Y luego el segundo paso ya es responsabilidad del opositor, que cuando te llegue el examen, que fue una respuesta un tanto abierta por parte de la institución europea de a ver qué pasa con Rusia, si te cae en el examen, es responsabilidad tuya haber entrenado cuando vayas a responder si quieres contestar o no. Yo es una pregunta que directamente jugaría sobre 99. Porque Claro. a lo mejor la persona que te está preguntando tiene un criterio y te lo va a justificar y tú crees que es otra cosa con tu justificación, pues ya tienes un error. Bueno, para la gente que no conozca cómo funciona un poquito el tema de procesos selectivos, que es normal, yo lo puedo decir porque he estado en esas mesas, he estado en esos tribunales, deciros que cada miembro del tribunal tiene que formular una pregunta de cada uno de los temas. No hacemos como antiguamente que un miembro decía, venga, tú todas las de penal, tú todas las de constitucional. No, ahora cada miembro del tribunal hace una pregunta de cada tema. Proceso selectivo recopila todas esas preguntas X meses antes del examen de oposición. Hablamos que este año más o menos sobre el mes de septiembre van a empezar a recopilar esas preguntas para la promoción 40, que hay previsibilidad que se examinen para el mes de marzo-abril del 2024, así que imaginaros que estamos hablando de 5 o 6 meses antes se recopilan las preguntas, ¿vale? El compañero que hace la pregunta tiene que aportar también una explicación a esa pregunta, una justificación, porque si el día de mañana, como Juan Carlos está contando, algún opositor solicita la impugnación de una pregunta, que es su derecho poder hacerlo, en ese momento el tribunal tiene la justificación de la persona que la creó. Y para intentar evitar ese tipo de impugnaciones, se recomienda desde procesos selectivos al tribunal de la oposición que acuda a la propia norma, a la literalidad de la norma, o bien a una sentencia concreta para poder tener una fuente. Yo me acuerdo, con cariño, hace cosa de 2-3 años, una pregunta discutible en escala ejecutiva, porque era una pregunta de psicología, para que veáis la maldad hasta dónde puede llegar, que decía, según el autor tal, ¿qué sucede? ¿Vale? Y bueno, nosotros vemos que estaba equivocado, porque teníamos un libro de ese autor que decía lo contrario. Y me acuerdo que solicitamos la impugnación, y cuando se nos contestó se nos dijo, es cierto que el autor en este año dijo esto, pero 2 años después, en este otro libro, dijo lo contrario. No fastidies. Y en el enunciado de la pregunta venía, según el autor tal, en el año tal, y ahí fue cuando ya nos destrozó. ¿Me explico? Entonces es muy, muy complicado, pero el tribunal suele intentar afinar mucho para esto. Si bien es cierto que, por ejemplo, yo soy especialista en penal y cuando me ponían a hacer preguntas de extranjería sufría mucho, o preguntas de psicología sufría mucho, en las de penal no. Claro, me pongo en la piel de los compañeros míos, que son los mejores de España en la Policía Nacional. Se les premia para participar en procesos selectivos seleccionando a los futuros policías e inspectores. Y claro, este compañero, que es un máquina en crimen organizado, lo pones a hacer preguntas de psicología, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Puede equivocarse, ¿vale? Va a intentar evitarlo, pero puede equivocarse. O la habilidad para poder hacer preguntas, pues es distinta. Entonces, me gustaría que supierais un poco cómo funciona internamente procesos selectivos para poder entender lo que bien te está contando Juan Carlos ahora mismo, ¿vale? Juan Carlos, cuando quieras, por favor. Poco respecto a esto de las impugnaciones, poco más que añadir. Hay que saber jugar con ellas. Y este año yo creo que es el primer año que no se han impugnado preguntas de los últimos 3 o 4. Lo que quiere decir que el proceso se está perfeccionando al máximo. O sea, para evitar que esto ocurra. Sí que es cierto que hay que saber jugar con ello. Y que tú cuando te presentes el año que viene al examen, te puede ocurrir que tengas una pregunta discutible, entonces si es discutible no la contestes. Y juega sobre 99. Es lo único que respecto a estos temas yo añadiría, no añadiría más. Sí que es cierto que los exámenes, bajo mi punto de vista, están muy bien puestos, porque luego pasa este tipo de cosas. Efectivamente. Pero tenemos que asumir varias cosas. Primero, yo no me puedo saber todo de memoria. Es imposible. Tengo que hacer una apuesta por decir esto es lo más posible, por eso en Jurispol trabajamos con el estudio de capas y el estudio de arrastre, pero sobre todo el de capas. ¿Vale? El que no lo sepa, pues en nuestros cursos se explica perfectamente todo esto. En siguiente lugar, nuestro temario fue el primero en toda España, porque lo hice yo en 2014, en marcar las preguntas oficiales de dónde habían salido. Era un mapa de probabilidad. Y el motivo es sencillo. Como inspector jefe de la Policía Nacional que soy, he trabajado muchos años con mapas criminógenos, por lo tanto mapas de puntos negros. Y lo que hice fue implementar esa filosofía de trabajo policial en la oposición. Así que te sirve el propio temario porque tiene marcadas las preguntas oficiales, ¿vale? Entonces tú ya puedes decidir si de un epígrafe no se ha preguntado nunca nada o de un epígrafe han salido 7 preguntas en 20 años. El estudio en profundidad que vas a hacer de un punto a otro. Pero sobre todo asumir que van a haber preguntas que tú no las has visto.
porque el temario es abierto, porque puede estar de fuera del temario, o bien porque tú no te has estudiado y memorizado todo. ¿Qué riesgos pueden cometer los compañeros, Juan Carlos, cuando subrayan un temario? Cuando se subraya un temario, pues que lo primero que a la hora de estudiar te puedes cargar la vista. Eso para empezar. Entonces, sobrecargar los apuntes con subrayar yo no lo haría. Tendría unos apuntes aparte o algo donde eso que yo subrayo lo destaco en un folio aparte y es lo que yo me estudiaría. O sea, al final tú cuando subrayas es porque estás cogiendo palabras clave para asociar un concepto y que cuando te salten una pregunta lo tengas asociado y sepas Lo has dicho muy bien, es un examen de tipo test, no se prepara igual que un oral o un desarrollo. Efectivamente. Esto es algo que la gente tiene que tener claro. Tú te examinas de un tipo test. Entonces, que tú te... Sí que es cierto que aprendéselo de memoria para qué tipo de preguntas vale. Para las preguntas que son literales. ¿Cuántas preguntas literales te caen en el examen? Saca la estadística. ¿10, 15? Ya está. O Y sea, ya un está, 10%. y ya está. No te caben más. Luego date cuenta que te van a cambiar la redacción para preguntarte por un concepto. O que en el caso de penal especial te van a poner un caso práctico. A ti no te van a decir, contéstame según el artículo 139, ¿qué pasa aquí? No, a ti te van a poner un caso práctico donde A, realiza tal conducta penal sobre B, ocurre este resultado, ¿cómo lo tipificamos? O sea, por eso se puede aprender de memoria ciertas cosas y hasta cierto punto. El resto es coger el concepto, asociarlo, interiorizarlo y extrapolarlo a la pregunta test. Por eso hay que hacer muchos test, volviendo a lo de antes. Y aprovechando que controla las artes marciales, suelo poner un ejemplo bastante bueno. No sé si te lo he contado alguna vez. El boxeador sube al ring cuando lleva millones de golpes al saco. Antes no sube, porque te vas a llevar todos los golpes tú. Si tu saco en la oposición son las preguntas de test, ¿por qué no te enfrentas a la realidad? ¿Por qué no haces miles de preguntas antes de subirte al examen? En básica, fíjate, en básica es la clave, porque es tu prueba teórica. Pero si me voy a ejecutiva, es necesario hacer test también, porque cambia un poquito la estrategia, porque se amplía mucho el temario, pero también es necesario hacer test, porque al final es el primer filtro que tienes. Claro. Se le da mucho peso al caso práctico porque al final tienes o aquel, pero es que tú para llegar al caso práctico primero pasas un test, y la manera de entrenar el test es lo que estamos mencionando, test, test, test y más test. Es cierto que el volumen de test que hay que hacer en escala básica es bastante superior, porque al final es la única prueba filtro a nivel teórico. Totalmente de acuerdo. Juan Carlos, ¿puedo preguntarte cómo organizabas el material de estudio? ¿Ficheros, fundas de plástico? Curiosidad. Yo al final invertí parte del tiempo, me voy a remontar un poco, ¿vale? A cuando ya se empezaba a escuchar que íbamos a ir con corte, ¿vale? Sí. Yo lo primero que hice fue ponerme una nota mínima que tenía que sacar, una nota segura. Algo que yo denominé una nota segura es el mínimo de nota que tengo que sacar para no pillarme los dedos con el corte. Entonces, lo primero que hice fue estipularme que yo tenía que sacar un 6 en todos los exámenes presenciales que hiciera en la academia. Eso para empezar. ¿Por qué digo presenciales? Porque al final tú te examinas, esto no es como el carnet de conducir que tú vas a la DGT y es un test en una pantalla, no. Cuidado, que aquí el tiempo de contestar y plasmar en una plantilla influye y analizar en un test en papel influye. Entonces, en todos los test en papel yo tenía que sacar de un 6 para arriba. Eso fue el primero que hice. Entonces, ¿qué hice? Si yo quiero sacar un 6 y sé que el 70% de preguntas es de jurídicas, tengo que darle caña a jurídicas. ¿Qué hice? Transcribirme los BOEs a mi formato en el Word que yo quería, sacarme los apuntes de clase que yo cogía, meterlos todos en el mismo documento y luego ya me lo imprimía. Entonces, luego eso ya, pues yo iba sectorizando en función de los temas y de los bloques de temario. Eso es lo que yo he ido haciendo. Luego, por ejemplo, el tema de sociales, pues lo tenía todo encuadernado. Entonces tenía un pequeño blog de pocos folios y tenía todo el bloque de sociales. Con las técnicas, pues 3/4 de lo mismo. Por ejemplo, con las jurídicas no, tenía los temas independientes. Eso fue un poco el... ¿Y cuando se iban comunicando por parte de la academia las actualizaciones y novedades? ¿Qué hacías con ello? Imprimírmelas y leérmelas. Y ahí volvemos a lo mismo, filtrar. O sea, yo, por ejemplo, había actualizaciones que decía, madre mía, si me han puesto aquí el BOE entero, pues yo esto no lo quiero. Entonces, ¿qué hago? Pero por lo menos le doy la oportunidad de leérmelo. Y sobre todo me fijaba en las negritas. A ver, ¿qué me está destacando aquí en la academia? ¿Cuál es su punto de vista de qué puede ser importante? Pues en unas cosas coincidía y en otras no. Y luego, por ejemplo, en otras cosas yo decía, vale, aquí hay mucha profundidad. Me están dando muchos datos que yo sé que esto no me lo voy a memorizar y no me interesa. Porque si yo en mi disco duro meto eso, mi disco duro es limitado. Entonces, estoy sacrificando este espacio por otras cosas que a lo mejor me interesan más. Y que tiene mayor probabilidad, que realmente no deja de ser un salto de fe, una estrategia de decidir qué estudio y qué no estudio. Pero lo has dicho muy bien, tu disco duro, tu memoria es limitada, en este caso.
Si tuviera Y lo- disco duro para aprenderme todo, pues es que me aprendía el temario de Jurispol, el de la otra academia y el de la otra y el de la otra, y aún así como mucho sacaría un 9,5, porque es imposible Maravilloso. controlar las 100 preguntas. Efectivamente, pero eso es casi imposible que suceda, ¿vale? Casi imposible. Bien, entonces llegamos al día del examen, sabemos que van a haber unas preguntas que no me las he preparado ni de lejos, sabemos que hay otras que las puedo fallar, ¿de acuerdo? ¿Y qué consejos podemos dar a los chicos al respecto? Pues partiendo de esta nota, por ejemplo, que yo me había estipulado, que era un 6, porque yo dije, yo creo que el corte va a oscilar entre 5,4, entre 5,2 y 5,7. No creo que se vaya a más. ¿Y el corte fue este año un 5, 5,4. Exactamente. Y de hecho 5,7 me parecía mucho, ¿eh? Sí que es cierto que, por ejemplo, un 5,7 yo veo una nota viable si la dificultad del examen hubiera sido la del año pasado. No la veía descabellada. Pero, por ejemplo, este año, que al final, cuando llegas al examen y ves el tipo de examen que es, cómo están distribuidas las preguntas por temas, dices, hostia, este examen es más difícil. Entonces ahí es donde Lo vas percibiendo, ¿verdad? Durante el examen lo vas se percibiendo. va percibiendo, sí, sí. Y eso es, ¿cómo percibes esto? Coño, a base de hacer exámenes, volvemos a lo mismo, test y más test. Intuición. Claro, esto es a base de haber hecho muchos test en papel, muchos tipos de preguntas y de mucha gente que ha redactado. O sea, dos personas no te van a redactar igual, ni te van a preguntar de la misma manera, ni sobre lo mismo. Entonces, ¿cómo solucionas esto? Pues haciendo mucho. Es así, a base de volumen. Entonces, cuando yo tenía ya estipulado que quería sacar de un 6 para arriba, yo decía, vale, ¿cuál es mi rango de preguntas que tengo que meter en este test? O, por ejemplo, en clase contestaba entre 82 y 86. No contestaba más, porque sabía que si me iba de esa horquilla, la podía cagar mucho o que el riesgo fuera a mi favor y sacara buena nota. Pero es que lo de que el riesgo vaya a tu favor, en ciertas ocasiones. Claro. Oye, Juan Carlos, ¿cómo llegaste a esa conclusión que en tu caso funcionaba 82-86 de margen? Hay una regla, bueno, que esto lo demuestra la estadística, ¿no? Que se supone que para maximizar la nota, coño, que no me salía, para maximizar la nota, lo suyo es contestar en paquetitos de 4 preguntas y el máximo óptimo serían 98. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, contestas 60 preguntas y dices, vale, quiero asumir riesgo porque tengo una batería de 8 preguntas que estoy entre dos, lo típico, ¿no? Si estás entre dos, contesta. Entonces, tú coges tus primeras 4 preguntas, pues esas 4 primeras preguntas, si tú fallas 2 y aciertas 2, vas en positivo. Tú tenías ya tu batería de Por 60 la fórmula de preguntas. corrección, efectivamente. Tú tenías ya tu batería de 60 preguntas y quieres ampliar un poquito. Pues si de esas 4, tú imagínate que fallas 2 y aciertas 2, ya estás sumando un poquito más. No sé si es una décima, una cosa así. Y luego las otras 4 hasta 68, resulta que has metido las 4. Pues en 8 preguntas, asumiendo ese riesgo, tienes medio punto. Y ganas margen para poder equivocarte con otras preguntas. Bueno, ya cuando empiezas con esto, con esas 8 de riesgo, yo ya no me jugaría más. No, ya ese es el límite. Ese es el límite. O sea, tengo 8 preguntas, he contestado 60 con seguridad, dentro de las cuales puedo fallar alguna, pero luego tengo mis otras 8, que sé que voy entre 2, y de ahí no paso. Y si contestas 68 y van con seguridad, plántate. No arriesgues más, que no por contestar más vas a sacar mejor nota. Al contrario, te juega una mala pasada y te vas fuera. Es que yo creo que has dicho una cosa súper importante que quiero destacar un poco más y es la tasa de error involuntario. Tu tasa de error involuntario en este caso ha sido muy mínima, por eso las notas que has conseguido, pero la gente no la tiene en cuenta. Porque yo recuerdo con cariño una alumna que me dijo, Riu, se contestó 51. Le dije, pues puedes que suspendas, porque como no hayas acabado las 51 cuando la nota de corte era un 5, no este año, imagínate, efectivamente cayó un 4,80 y pico. Precisamente por eso, porque falló 2-3 preguntas. Entonces hay que contar que siempre de lo que hemos marcado, hablemos más o menos de un 10%, la media, es una tasa de error involuntario. Si respondes 70, calcula que 7 las tienes mal. Luego, si eres muy inteligente, si has echado muchas horas, si has practicado mucho y tienes fortuna ese día, esa tasa de error involuntario del 10% la puedes reducir. En tu caso, ¿cuál fue la tasa de error involuntario? Muy bajita, un 2. Fueron 2. Un 2, pero... 2 preguntas ¿Y el tanto por ciento de 2 sobre? De 75. ¿Entiendes? Entonces tu tasa de error involuntario fue apenas de un 0,3, un 0,4. O sea, fue muy poca. Pero es que hay gente que dispara la tasa de error involuntario cerca de un 20%. ¿Por qué? Porque arriesga muchísimo y eso penaliza con la fórmula de corrección que hay en la oposición. ¿Dónde está la clave? Que esto es con lo que se tiene que quedar la gente. ¿Dónde está la clave para minimizar esto? En trabajar la estrategia de examen. Como mencionaba antes, yo en clase, en exámenes en papel, trabajaba entre 82 y 86 y el día del examen, cuando yo contesté 75, después de haber evaluado la dificultad del examen, cuando quedaban 5 minutos, solté el boli
Me puse a mirar al techo, cuando bajé la mirada me estaban mirando el inspector y la subinspectora como diciendo, esta persona, ¿qué está haciendo? Y yo dije, pues Sí, me voy a totalmente. plantar aquí. Y me planté y salió bien. ¿Por qué? Has- has- Porque todo lo que se tenía que haber trabajado, se trabajó. La Claro. estrategia de examen, dónde está mi zona de confort contestando y si tengo que sacrificar, no contestar más, porque sé que el examen es difícil, suelta el boli. Que no te coman los nervios, suelta el boli, porque es que no soltar el boli te manda al año que viene. Coincido totalmente contigo. Juan Carlos, llegamos ese día bastante agotados a la prueba de conocimientos porque desde procesos selectivos han decidido, que yo no lo comparto, que sea la última prueba del día, con lo cual estás agotado y el psicotécnico del principio de la mañana te ha podido salir bien o mal, y esto condicionarte. Yo he abogado muchas veces porque si la nota de corte ese día con esas pruebas es la importante conocimientos, hacerla al principio y dejar los psicotécnicos para el final, por ejemplo, ¿vale? De momento no me han escuchado la solicitud que he hecho. Pero quiero que les cuentes a los futuros opositores cómo van a enfrentarse a ese maratón de día. Pues lo primero que tú cuentas con una mochila de nervios antes de entrar bastante importante, porque sobre todo hasta que se hace el llamamiento hay mucha gente, te encuentras con compañeros, algunos te empieza a hablar de la oposición y tal, entonces tú ya entras con un nivel de nervios importante. Estás fuera de tu zona de confort, que es la academia, o de tu casa o de la biblioteca, según donde estudies, donde vayas a clase. Y ya que es el día donde ya te lo juegas todo. Entonces, tú ya entras con una tensión que no es lo normal, a lo que tú estás acostumbrado. Entonces, eso es el aperitivo. Y luego ya cuando entras, la demora se puede hacer grande, porque yo me acuerdo que estuvimos bastante tiempo hasta que iniciaron las pruebas. Eso es, por tema de que no tenían que empezar todas las sedes al mismo tiempo. Efectivamente. Entonces también hay que contar con eso, que tú ya llevas ahí, vas con el cansancio de que has dormido poco, vas con esa mochila de nervios inicial y cuando llegas te tiras 45 minutos, una hora, hasta que puede pasar, que estos son problemas logísticos como ocurren en cualquier empresa, con cualquier evento, que no hay un concierto que no empiece con retraso, vamos a ver, es que esto pasa, es que esto pasa, entonces hay que contar con ello. Entonces tú ya, además de esos nervios, cuentas con un cansancio, porque estás sentado en la silla sin hacer nada. Y el hecho de pensar ya te cansa. Y cuando llegas a lo primero que te enfrentas es un ómnibus y un específico. Este año la dificultad ha sido elevada. Las cosas son como son. Entonces, ¿qué te va a generar enfrentarte primero a esa prueba? Una fatiga. Una fatiga con la que hay que contar. Y luego entras con el biodata y el test de personalidad. Son dos pruebas que aparentemente son inofensivas, pero cuidado, que son muy decisivas, que te marcan una entrevista y aparte... Que puedes entrar por la puerta grande o ya estar fulminado en una entrevista porque no has redactado correctamente o el test de personalidad o el autobiográfico. ¿Vale? Efectivamente. Entonces, todas tienen el mismo peso porque las dos primeras pruebas son la penúltima, el penúltimo y el último filtro. Cuidado, que esto empiezas, tú el día del examen teórico empiezas con el final de las pruebas, con la prueba asociada al final del filtro y hay que hacerlo bien. O sea, no porque el primer filtro después de la física sea la teoría hay que olvidar las otras. Cuidado que Claro. no. Que es que Exactamente. Para el que no esté situado del todo, Juan Carlos, le vamos a contar que ese día va a hacer como 3 bloques de exámenes. El primer bloque lo llamamos los psicotécnicos, que bien te comentaba Juan Carlos, suele ser un ómnibus y un específico. El segundo bloque es lo que llamamos la preentrevista, es decir, el test de personalidad compuesto por cientos y pico de preguntas muy rápidas, muy estresantes. 200. 200. Depende del tipo, efectivamente, 180, 200, hasta 300 hemos llegado a ver test de personalidad. Y luego también tenemos esa prueba de cuestionario autobiográfico, que es como un cuadernillo que te preguntan cosas generales, ¿vale? Acerca de tu vida, estudios, trayectoria, cosas, dónde te ves dentro de 10 años, dónde te gustaría trabajar, cosas que te gustaría modificar de procesos selectivos, de la policía, cosas así, ¿vale? Y luego finalmente la prueba de corte, la prueba de conocimientos, ¿vale? Se corrige todo en 3 folios separados a 9, ¿de acuerdo? Y se mete en 3 sobres separados. Como te decía Juan Carlos, la prueba de psicotécnico será la última en ser corregida, pero tú ya la tienes hecha. Con lo cual ahí procesos selectivos acertó, hace ya cosa de 4 o 5 años que se hizo esto, acertó porque ahorra un viaje a los opositores a Madrid. Antiguamente, hasta la promoción 34-35 de escala básica, viajabais a Madrid al final, después de la entrevista, para hacer el psicotécnico y la prueba de idioma voluntario. Ahora mismo ya no hace falta porque ya está hecho de antemano. ¿Vale? En la 36 también se Sí, hizo así. Ya. también, Porque entró un amigo mío. Entonces fue la última, la 36 fue la última. Claro, después de la 37 ya Claro. se adelantó. Más cosas, como te decía, si el psicotécnico te sale mal, te condiciona psicológicamente el resto del día. Efectivamente, Sí. eso es algo que se tiene que tener en cuenta. Y puede pasar.
Claro. Efectivamente. Tienes dos momentos donde tú tienes distintas pruebas que te pueden condicionar la siguiente. Uno son las pruebas físicas. Si a ti te sale mal el circuito, pues ya lo has hecho. Si es que no hay manera de cambiarlo. Tienes 30 segundos, 40, 50, 2 minutos para mentalizarte de que tienes otra prueba delante. Y que esa es la que hay que abordar. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto se extrapola a los psicotécnicos. Si a ti el ómnibus no te ha salido bien, puede que no le haya salido bien a la inmensa mayoría, porque la dificultad es la misma para todos. Pero tú psicológicamente no lo estás pensando, efectivamente. Claro. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Eso es yo qué sé, hay que meterlo en el chip mental. Decir, vale, si me ha salido mal, no pasa nada, ahora tengo un ómnibus, lo puedo coger, me lo leo con tranquilidad, aunque haya que hacerlo en 6 minutos y lo reviento. Y es la mentalidad que hay que llevar, porque no, me ha salido mal el ómnibus, ya me va a salir mal el otro y ya la teoría ni te cuento. No. Si tú te ha salido mal el ómnibus, tienes unos minutos para rementalizarte y ir a atacar a tope al específico. Y esto es así, porque si te ha salido mal a ti, le puede salir mal a todos. Es difícil para todos. Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que hacen media los dos psicotécnicos, entre ellos, y hay que tener en cuenta que a veces un opositor que haya sacado un 10, por ponerte un ejemplo, en psicotécnicos puede suspender la prueba de conocimientos, con lo cual ese 10 nunca va a ser corregido. Y gente que tiene un 3 o un 4, que está hecho polvo cuando llega el momento de conocimientos, de la prueba de test, porque dice, ostras, que me ha salido mal el psicotécnico, luego pasa, entran los cortes, ¿de acuerdo? Así que eso es un esfuerzo psicológico que hay que trabajar. Luego nosotros desde la academia hemos aportado con Alberto Barba y con más compañeros ese punto de vista de la preparación psicológica delante de las pruebas, cosa que hay muchas academias que lo descuidan, nosotros hemos querido cuidarlo hasta el último momento. Pero como bien te decía Juan Carlos, vas a hacer unas pruebas pre-entrevista, que te pueden abrir la puerta o te la pueden ya cerrar de cuajo antes de entrar. Porque si del test de personalidad tú te dejas 50 preguntas sin responder, estás suspendido directamente. O del cuestionario autobiográfico, pues haces muchísimas faltas de ortografía, que se tiene en cuenta la ortografía ahí también, respondes alguna barbaridad de alguna de las preguntas, pues lógicamente te van a preguntar por ello el tribunal, formado por un psicólogo o psicóloga, junto con un miembro del tribunal, ¿vale? Que lo comentaremos ahora dentro de un momentillo. Y luego la prueba de conocimientos. Sí, respecto al biodata comentaría 3 cosas. Lo primero, hay que haber hecho algún biodata antes, esto es así, porque es una prueba que de primeras tú te enfrentas a ellas y no sabes ni por dónde cogerla. Pero Claro. si tú has trabajado, si te han prestado alguno, si te quieres ir a una academia a prepararlo, o a que te den algún consejo a algún profesor, pues mira, te pueden preguntar esto, yo redactaría así y tal. Ese es el primer aspecto que yo considero. Al respecto, Juan Carlos, nosotros trabajamos más de 10 años anteriores de biodatas oficiales, explicados. Pues es interesante que si lo pueden cursar, que lo cursen, porque van a tener una visión de lo que va a ser esa prueba. Exactamente. Cuidado, que lo que te van a preguntar los 10 años de antes va a llegar este año y no te lo van a preguntar, pero tú sabes un poco de qué va la cosa. Y habrá un tronco común que sí que lo habremos preparado, eso es. Segunda cosa a tener en cuenta. La segunda cosa importante a tener en cuenta es la caligrafía. Al final vamos a ver, la segunda y la tercera van juntas al final, la caligrafía y el orden en el que se escribe, el interlineado, los márgenes. ¿Por qué? Porque al final hay que ponérselo fácil y hay que hacérselo ameno. Son personas que van a hacer 3.000 entrevistas, 4.000. Pues coño, si se puede destacar en tener una buena caligrafía, en hacerles una lectura amena, será mejor que no una persona que tiene un caos de biodata. Al final, a todos nos gusta coger un documento. de presentación. Si eso lo extrapolamos a una empresa que tú presentas un currículum lleno de faltas de ortografía, sin fotografía, sin datos, ya el currículum no pasa el primer filtro. Pues tu currículum aquí sería ese cuestionario autobiográfico, que enseguida comentaremos un poco la fase de entrevista. Eso y minimizar los tachones. Al final, meter tachones es sinónimo de querías expresar una opinión y a lo mejor es un concepto que no querías y al final empiezas a darle vueltas y es mejor que dejes la pregunta en blanco, te vayas a otra, la marques para el final y luego replantees la idea. Es mi consejo. Exactamente, coincido totalmente contigo. Este año tuve un par de tachones que no me hubiera gustado tener, sinceramente, y todo fue por querer contestar rápido. Joder, si luego me sobraron 2 minutos para contestar esto, pues déjala para el final y luego lo haces. Y no manchas el biodata, porque volvemos a lo mismo. Son muchas entrevistas, es un trabajo cansado para ellos, entonces vamos a ponérselo fácil. Al final, eso va a ir en positivo hacia nosotros. Exactamente. Llegamos a la prueba de conocimientos, ahí te la juegas con la acumulación de nervios que te decíamos antes, con el haber dormido poco y haberte alimentado poco y mal los días de antes, y bueno, ahí hay que tener esa condición y sobre todo práctica. Es importante que entre el primer bloque de pruebas y el inglés y la teoría, creo que son las 2 últimas, hay un descansito que se agradece. Entonces, Sí. Ese descansito, aprovéchale para comer, para beber, para ir al servicio y sobre todo para estar tranquilo. ¿Coger apuntes? Pues yo no te voy a decir que no los cojas, porque yo toda mi vida, los 5 minutos antes del examen, si me he podido enchufar un dato, me lo he cogido el libro y me lo he leído.
Yo no voy a ser el que te diga, no cojas los apuntes. Si tú consideras que te tienes que estudiar los 30 derechos humanos, te los tienes que leer 10 minutos antes de que entres al teórico, porque a lo mejor te queda alguno, pues si solo es eso y te vas a quedar más tranquilo, pues hazlo. Que no te diga nadie, porque nadie tiene una No, no, fórmula. exactamente. Pero conócete a ti mismo, que es lo que intentas decir. Conócete a ti mismo. Si eso te genera estrés, evítalo. Pero si te da tranquilidad, pues hazlo, no importa. Efectivamente. Hay gente que se levanta. Yo he sido toda la vida de estudiar diurno y yo me levantaba a las 5 de la mañana a estudiar, a dar el último repaso antes de un examen de la universidad y llegaba y aquí estoy y me lo he sacado. Pues ese día hubiera tenido que ir en el coche leyéndome cualquier historia, cualquier artículo o ese mismo descanso lo tengo que hacer porque me quedo más tranquilo, lo haces y punto. Que nadie te diga que no lo puedes hacer. Pues yo, por ejemplo, el día de antes del examen me quedé estudiando hasta las 8 de la tarde. Estaba tan a gusto en mi casa, leyéndome el organigrama, leyéndome no sé qué, y esa misma mañana había estado repasando con una amiga en un bar. Te suelen decir, no, el día de antes descansa. No, si a ti te hace estar más tranquilo, estás repasando delante un libro, aunque lo estés mirando y no estés leyendo, hazlo. No hay fórmulas mágicas. Cada uno tiene que conocerse a sí mismo. Y luego la otra cosa importante es, en ese descanso, lo que mencionábamos, aprovecha para comer, para meterte azúcar. Yo, por ejemplo, creo que me tomé fue medio Red Bull sin azúcar por activarme un poco, porque al final vas con el cansancio y tal, Sí, sí. y me comí un Kinder porque quería dulce y quería meterle azúcar al cuerpo. O sea, Perfecto. Sí, sí, el que sí. se quiera comer un bocadillo, pues comete un bocadillo. Si te quita el hambre y te hace estar más tranquilo, cada uno tiene que conocer su cuerpo ante esas situaciones. Totalmente. Te caes y te levantas. Ensayo y error. Muchísimo. Coincido contigo. Bueno, llegamos ya, superamos la prueba de conocimientos. Insisto, junto con la prueba de tipo test, una de las pruebas más importantes de corte, porque sí, hemos comentado que las físicas, cerca del 50% la suspende. El temario, cerca del 20% como mucho las aprueba. O sea que el 80% lo suspende el temario de los que se presenta, ¿de acuerdo? Y llegamos ya a la prueba de la entrevista. Lo primero que me gustaría contaros a todos es lo siguiente. No se puede permitir que ningún preparador, jamás un preparador, te diga lo que tienes que decir ante una pregunta. Eso es una de las máximas más importantes de cualquier preparador de oposiciones. Tú puedes enseñar a pensar, pero jamás puedes decirle al chaval, si te preguntan esto, haz esto, o di esto. Eso es el mayor error que vas a cometer. Y sobre todo, cuidado con el intrusismo profesional. Lo denuncio públicamente. Porque hay policías que han leído cositas por internet y que se atreven a preparar sus entrevistas en sus casas. Cuidado, porque si para sacarte un dinerillo y irte de vacaciones este año con tu familia estás jugando con el futuro de 10 chavales, puedes arruinarles el futuro y decirles cosas que son auténticas aberraciones. Así que recurre a los mejores profesionales y acreditados, y si pueden tener experiencia en procesos selectivos, mejor que mejor. Y yo vuelvo a partir de una base, yo no preparo entrevistas. Pero yo tengo gente en Jurispol, 5 en concreto, que son, para mí, los mejores. Y por eso yo no quiero ganar ese dinero, prefiero pagárselo a ellos y que ellos lo hagan. ¿Vale? Dicho lo cual, el opositor que se ha detectado en una entrevista, que está manipulada la entrevista porque la lleva predeterminada de antes, suspenderá. O, si le hace un favor el tribunal, lo que va a hacer es cambiarle el tono de la pregunta radicalmente, para que le saques del sitio. O le pegas un hachazo, y yo lo he hecho cuando estaba en tribunales. Disculpe, señorita, como me vuelva a responder otra vez igual que le han enseñado en su academia, la voy a suspender. A partir de ahora queda en su mano. Quiero conocerla a usted, no a la persona que le ha dicho lo que tiene que contestar. Por lo tanto, una academia no te puede preparar en ese sentido. Mucho, mucho cuidado. ¿Vale? Juan Carlos, cosas que quieras contar a los chavales acerca de la entrevista. Bueno, voy a dar el consejo que manda a mí toda la gente con la que me he rodeado, que ya estaba en el mundo policial de cara a esta prueba. Hay que ser natural. Esto no tiene otra solución. Como mencionabas antes, no te pueden dar una respuesta programada, porque es que una respuesta programada te la van a cazar al vuelo. De hecho, no hace falta, yo creo que no hace falta ser psicólogo cuando estás hablando con alguien de que te está dando una respuesta que no es suya. Y aquí lo que se trata es que te vendas, que postules tu candidatura de por qué tienen que elegirte a ti y no a otro. ¿Por qué tu perfil puede ser más interesante para la función policial, realmente? Entonces, la única manera que tenemos de justificar esto es siendo naturales. Y es el consejo que a mí me ha dado todo el mundo. Entonces, es lo único que puedo aportar. En mi caso, la entrevista fue un poquito dura y yo lo salvé con naturalidad. O sea, como soy a diario, fui ese día y aquí estoy. O sea, no puedo decir otra cosa. Totalmente. ¿Te pusieron casos prácticos? Sí. ¿Vale? ¿Te pusieron preguntas de tu vida real? ¿De tu futuro? ¿Dónde te verías, por ejemplo? Sí.
Cosas normales y corrientes. Si quieren conocerte a ti, porque si tú eres válido, eres un buen perfil para ser un policía, eres lo que queremos. Pero no me hagas creer cosas que no eres. O una postura corporal que no la tienes en la vida. Como por ejemplo, la postura de 90 grados con las manos como si estuvieran clavadas encima de los muslos. No te voy a decir que cruces las piernas jamás, ni que cruces los brazos, pero no utilices ese tipo de postura que es muy dura, es muy encorsetada. ¿Vale? Pero sobre todo, recurre a gente que te pueda contar bien las cosas de cómo funciona esto. ¿Cuánto duró tu entrevista, por curiosidad? Pues yo creo que duró en torno a 25 minutos. Bueno, no fue muy larga dentro de las que hay. Estaban siendo un poquito más cortas, la mía fue un poquito más extensa y a mí eso fue lo que un poco yo decía, hostia, a ver si esto va a ser bueno, a ver si esto va a ser malo. Bueno, tu cabeza piensa muy, muy rápido en esos momentos. Claro, pero al final luego te pones a analizar y dices, bueno, a lo mejor están invirtiendo más tiempo porque al final quieren yo tengo un perfil, al final yo me comparo con un compañero, yo tengo titulación académica, tengo más experiencia laboral que él, tengo esto, tengo lo otro. Él, por ejemplo, no lo tiene porque es más pequeño, no ha tenido a lo mejor tanto camino en la vida, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, yo tengo más cosas sobre las que preguntar. Es que a lo mejor se está justificando ahí. Como Claro. tengo más cosas sobre las que preguntar y a lo mejor les interesa el perfil, van a indagar más. Ese es el pensamiento que yo tengo al respecto y por qué la mía fue un poquito más larga que otras. Claro. Por situarnos un poquito, Juan Carlos, y no quiero meterme en cosas internas de la entrevista porque creo que no ayudaríamos a los futuros opositores, ¿vale? Quiero que quede claro esto. Preguntarte, ¿empezaste con el reconocimiento médico o con la entrevista? Yo empecé con la entrevista. Con la entrevista. Y después ya pasaste al reconocimiento médico, al final. Porque te tuvieron que sacar sangre al principio, el tema de la orina, os dejaron desayunar. Tú llegas allí y el trato, voy a destacar una cosa, por lo menos el día que yo fui, el trato por parte de todo el personal que está allí, desde el primero al último, es de persona normal, no son este estereotipo que hay de que te van a estar mirando, te van a hablar súper serio. No, todos súper agradables, del primero al último. Desde que Es entras importante. y te cogen el DNI, el primero que está en la comisaría, que te da los buenos días súper agradable, te desean suerte, los que te cruzas por la comisaría y hasta que llegas al médico. O sea, el trato que tuvieron los médicos conmigo fue sensacional. En todo momento de que nos tranquilizáramos, de que tranquilos que era un trámite, que ellos habían pasado por ello. O sea, empatizan contigo. Es así. Eso es lo primero que quiero destacar. No, y coincido, es verdad que hemos escuchado cosas raras, ¿vale? Que, bueno, no voy a decir ni que es verdad ni que es mentira, simplemente cosas raras, cosas duras de alguna entrevista o de algún reconocimiento médico o algún médico pues que ha hecho alguna frase, pero también depende de cómo lo interpreta la persona en ese momento de estrés, Sí. ¿vale? Bueno, entonces hacemos, en tu caso, primero la entrevista, luego rematamos con el reconocimiento médico, ¿vale? Con las distintas pruebas. Todo eso lo trabajamos antes. No sé si tú estuviste en mi tutoría, en la cual os cuento el reconocimiento médico, ¿vale? Eres casi 1000 compañeros conectados en directo en aquella tutoría y nada, yo os conté absolutamente todo, lo paso a paso, lo que te va a suceder. No tiene sentido contarlo ahora. Así fue. Claro, sí, Sí que es cierto que hay que estar un poquito antes, porque nosotros estábamos citados a 1 hora y el llamamiento empezó antes. Entonces, cuidado con esto, de cara al año que viene, que sean puntuales, que se estén por lo menos 45 minutos antes, porque por agilizar ellos, porque al final logísticamente es algo complicado. La ruta es tal y como la describiste tú en la charla, o sea que ya se la pueden ver todos el año que viene porque es tal cual, pero sí que es cierto que estén antes. Así es, lo destacaremos más todavía para evitar cualquier problema de logística, ¿vale? De acuerdo con los opositores. Te van guiando allí de la mano, tú llegas, te sientan, llega, creo que era un inspector jefe, en este caso, te da la presentación, te tranquiliza allí, te empiezan a sacar sangre, vas a lo de orina, cuidado con lo de orina que hay mucho prejuicio aquí de no, es que yo no puedo hacer pis delante de nadie. Vamos a ver, que no es un ogro, que estar donde estás, que a él no le importa tu fisionomía anatómica. No. Y si no orinas no pasas de la prueba, o sea que ya está. Que lo hagas en ese momento y ya está. Si es un trámite de 30 segundos, es que no tardan más. Luego te llevan a desayunar, te guían, llegas allí, ves al personal, dices, joder, es que esta gente está donde yo quiero estar. Bueno, y te cuento una cosa, Juan Carlos, antiguamente, hace unos cuantos años, ahora ya no se hace, ahí te medían para el uniforme. Y ya te sentías importante. Yo me acuerdo, jolín, cuando me midieron mi cabeza para la gorra y me midieron la espalda, y hostia, ya lo empezabas a creer, que ya estabas al final de la oposición y que ibas a aprobar o estabas a punto de aprobarla. Era muy bonito aquello. Hoy en día ya nos miden. Ahora lo van a hacer en Ávila cuando lleguéis allí vosotros. ¿Vale? Pero bueno, todo llega, amigo, que en 4 días tenemos ya de uniforme. 4 días nunca mejor dicho. Superamos el reconocimiento médico, superamos la entrevista, nos queda una larga espera. ¿Por qué? La gente no entiende esto. Porque hay unos trámites
y porque es posible que todavía el laboratorio no haya dado los informes médicos del análisis de sangre, ¿de acuerdo? O haya tenido que hacer algún contraanálisis, que también se pide. Claro, los opositores estáis en un momento de estrés brutal, queréis ya saber urgentemente la nota, una ansiedad, y desde las academias os decimos, chicos, tranquilos, detrás del 1 va el 2, y cuando tengamos las notas, entonces las comunicaremos, ¿de acuerdo? Va a pasar un tiempo, hay que dar unos plazos también para presentar recurso, en el caso de que alguien no esté de acuerdo con una nota de entrevista o reconocimiento médico, y luego finalmente pues se arroja la nota del psicotécnico como última nota de corte. Juan Carlos, ¿cómo viviste los últimos días? Es decir, ¿el todo o el nada? De trámite ya te quedan. Se hace tedioso, porque al final, por ejemplo, nosotros lo decimos mucho. ¿Por qué cuando no me das la nota de la entrevista y del reconocimiento médico, por qué no me das ya automáticamente la de psicotécnicos? Porque al final es una Excel o el Sí, formato cierto. que tengan y sale con más celeridad. También entendemos que se tengan que reunir para tomar decisiones. Es así. Ahí debe de estar el margen. Pero por eso es mejor mentalizarse de que hay que ser paciente, de que esto no va a ser de un día para otro. Claro, y hay que tener en cuenta algo que los opositores no sabéis. Vosotros, lo único que existe es vuestra oposición, pero en procesos selectivos llevan todas las oposiciones de la Policía Nacional, la carrera horizontal y la carrera vertical. Y la policía está en la calle, está investigando. Y poca gente se dedica a estar en procesos selectivos dentro de la policía. Porque esto es una asignación de recursos humanos, no deja de ser otra cosa. Y si tú vieras, como yo he visto, porque he trabajado 10 años allí, cómo funciona por dentro, lo entenderías mejor. Y cuando dices, ¿y por qué no? Pues porque a lo mejor están trabajando los compañeros en el ascenso a comisario, o están preparando las pruebas de las UIPs, o están preparando la prueba del TEDx. Y tú no lo sabes, y crees que están haciéndote perder tu tiempo. Las cosas van despacio, como tienen que ir, ¿vale? Y nadie se está tocando las narices, simplemente pues que hay unos plazos, simplemente, y hay que esperar. Sí, o sea, entonces, ya conociendo un poco el histórico de plazos de este año, yo simularía que el escenario para la promoción 40 va a ser similar. Entonces, ya sabiendo esto, estar lo más tranquilo posible y Exactamente, coincido contigo. no hay otra palabra. Con esto hemos llegado al final y tengo que preguntarte, ¿dónde estabas cuando te enteraste que habías aprobado la oposición? En mi casa, que acababa de llegar, porque sabíamos que iba a salir los resultados, si no habían salido ese día, salían al día siguiente. Y estaba con un amigo que también ha opositado, también ha aprobado. Estábamos dando un paseo por el barrio porque estábamos los dos ya nerviositos. Y fue meternos en casa los dos y decir, se están empezando a publicar las notas. ¿A qué hora? A la 1:00 de la mañana. Ahí está, con dos cojones. A la 1:00 de la mañana sacan las notas. Mira, te puedo asegurar que fue un lunes. Si me pillas un viernes o un sábado, te puedo asegurar que me voy a un bar a sentarme, a una discoteca, a sentarme, a tomarme una botella de agua y a escuchar música a que pasara el tiempo hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Lo entiendo, a la 1:00 de la mañana. Los teléfonos ya pegaban fuego por todos los sitios. Los grupos, por cierto, no te lo he preguntado, los grupos Telegram. ¿Has estado trabajando con nosotros en Telegram? Sí. Y ha sido una barbaridad cómo se ha trabajado de bien, los resultados obtenidos, el curso express final que montamos, no lo hemos podido comentar en este foro, pero bueno, yo muy contento, muy agradecido con todo el equipo humano que forma Jurispol, que es enorme, sin ellos no seríamos absolutamente nada, y sin la confianza en mayúsculas de esos opositores que van a regalarte unos meses, un año de sus vidas, para intentar que les lleves de la mano hasta el final del camino. Y en tu caso, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido todos tus conocimientos como número 1 de la promoción 39, que sabes que vas a tener que estudiar mucho en Ávila, mucho, y te deseo que consigas mantener el número 1, y si no, que disfrutes de lo que has conseguido, que es enorme, ¿vale? Así que desde la Academia Jurispol te damos las gracias a ti, a todos los 837 compañeros de Básica que han aprobado con nosotros, y estamos a vuestra completa disposición para resolver cualquier duda que tengáis, ¿vale? Juan Carlos, queda pendiente el tema de las físicas, como hemos hablado tú y yo, que tenés mucho que ofrecer ahí a los compañeros que lo van a aprovechar. Por supuesto, seguro que les sirve de ayuda.
Maravilloso. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos los compañeros por habernos escuchado en este podcast y nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.